las 7 de la tarde y entré aquí a las 12:30. Hoy es cuando me echan a mí del noble cuerpo de carteros de correos y telégrafos de España. Pierdo mi empleo como mi abuelo perdió el pelo, mi padre perdió a mi abuelo y yo perdí a mi padre, a mi abuelo y mi pelo. Pero no me voy de aquí sin que me firmen el certificado y sin enterarme de lo que ocurre en esta casa. ¡Ay, ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Otra vez los ayes. 6 horas y media de ayes. He llegado a pensar si estarán asesinando a alguien. Pero claro, o los asesinos son muy torpes, o no me explico yo cómo se puede tardar 6 horas y media en asesinar a nadie. A no ser que estén asesinando a un orfeón entero. Al orfeón donostiarra, que están más... Por otra parte, la casa parece muy honorable. Hombre, el mobiliario algo austero y caducado ya, pero honorable. Muy bien situada aquí en el centro mismo de Valencia. A ver desde aquí. ¡Ahí va! Si se ve correos perfectamente, mira. ¡Uy! La ventana de mi jefe. ¡Caramba! Y mi jefe detrás de la ventana con los pies en lo alto a la mesa, fumándose un puro. Apuran que me voy a fumar yo. Muy honorable la casa, sí, pero eso de que sus habitantes no me hagan ni caso, ya es que me siento... Oiga, joven, mire, es que traigo aquí... Oiga, joven, mire, es que llevo aquí desde las 12:30, porque traigo un certificado urgente para viajar. Señora, tenga la bondad, señora. Sí, pero yo llevo aquí desde las 12:30 porque traigo un certificado para don Ricardo Cifuentes. Oiga, joven, por favor, joven, para el carro, hombre, para el carro. Ay, que me manda. Oiga, pero por favor... Las tienes certificadas. Ay, menos mal que soy el ama de llaves de esta caja. Menos mal. Pues sí. ¿Avisa a la señorita Valentina? Sí, y a doña Ausencia y al doctor Perdón. Eso, pero tengan la bondad. Señora, es que llevo aquí desde las 12:30. Es que llevo un certificado urgente para don Ricardo Cifuentes. Nada, no hay manera. No hay manera. Hombre, la que me abrió la puerta esta mañana. Hola, señorita. Hola, buenas. Yo ya vengo sin respiración, vengo. ¿Y sabes por dónde piso? Vengo. Esto se va a explicar. Vaya día. Menudo día, Dios mío, qué día. Mal día, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué día! ¡Qué día, qué día! ¿Pero usted qué hace aquí todavía? Pues ya lo ve usted, pasando el día. Ni he logrado que me firmen el certificado ni enterarme de lo que ocurre en esta casa. Luego lo que ocurre en esta casa. Oye usted, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Mentira, parece lo que ocurre. Espérese aquí que voy a ver si ha ocurrido algo. Si yo me lo creo todo. No, no, no. Usted cuente que yo ya asimilo. Cuando es no, es no. Ni una cosa ni la otra. Y es que... No me entretener, soy el chofer del señor Cifuentes, ¿sabes? Sí. Bueno, le dice usted a doña Luisa, ahora me lleva Ah, y le digo, sí. dice de parte de José, el chofer, que me he encontrado en la misma plaza del señor Raimón. Me ha dicho que llegará aquí a las 7:30, tal y como indicó en la Sí. carta que trajo esta mañana. Esta mañana. Y que él traerá eso. Eso. Oye, ¿qué es eso? ¿Y qué carta? Porque lo que yo traigo es certificado, pero no lo remite el bribón este. Yo creo que no. Bribón, no bribón. Ay, eso mismo me pregunto yo. ¿Qué será él? Bueno, que ahora mismo me marcho, que también tengo que avisar a la señorita Valentina y a doña Hortensia. No se olvide usted que lo que me han dicho es que lo que sucede aquí no es extraño que suceda y que tiene que suceder así. ¿Se olvidará usted de algo? A lo mejor no. Pero oiga usted, aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Se puede? Sí, amigo, pase usted. Lo que sucede aquí. Adiós. ¿Da usted su permiso? Sí, pase, hombre, pase. A ver si este está al tanto. Siéntese, póngase usted cómodo. Siéntese. Es usted muy amable. Con toda confianza, como si estuviera usted en su casa. El que no está en su casa soy yo, pero da igual. Me llamo Elías Corujero. Hace usted muy bien, hace usted. Y como le supongo usted ha enterado de lo que ocurre aquí, cuente. Pues verá usted, Sí. no tengo la menor idea de lo que pueda ser. ¿Ah, no? No. Vaya por Dios. Yo venía a ver al señor Cifuentes para proponerle un negocio. He visto la puerta de la escalera abierta y me he tomado el atrevimiento de subir. Ya había venido esta mañana, ¿sabe usted? Pero me ha ocurrido una cosa que no la va usted a creer. ¿El qué? Que he estado cerca de media hora sin que nadie me hiciera caso. ¡No! ¡Es posible! En vista de ello he vuelto esta tarde. Ya. Soy agente de seguros de vida. Agente, ¿eso qué es? Un negocio nuevo que tendrá un gran porvenir. ¿Y en qué consiste eso?
Pues consiste en que el asegurado Sí. paga una pequeña cantidad mensual a la compañía que la asegura y esta, cuando el asegurado fina, le da una serie de biles a la viuda o, en su defecto, a la familia. Lo que discurre en este siglo XX. Pero oiga usted, vamos a ver, la gente cómo toma su proposición, a ver. Pues como se podrá usted imaginar, al principio me escuchan amablemente. Claro. Pero cuando se enteran que para cobrar tienen que morirse, se indignan y me atizan. ¡Claro! La gente está muy atrasada, Claro, pero el seguro de muy vida, atrasada. le digo yo, Sí. que será una cosa corriente en el futuro. Seguro. Tenemos la suerte, amigo mío, de vivir en una época que nos depara grandes sorpresas. Me han contado, y sé de buena tinta, Sí. que dentro de poco contaremos en toda España con una red telefónica en condiciones de hablar desde aquí hasta las Américas. Lo que tendrán que quitar. Hombre, no. Y que antes de que se acabe el siglo, Sí. inventarán un artilugio electrónico Sí. con el que se podrán enviar los correos por la electricidad. ¡No! Sí, hombre, sí. Pues espero que tarden en inventarlo, que me quedo sin empleo. ¿No ve usted que soy cartero? En cuanto empiecen a mandar las cartitas por la electricidad, sobramos nosotros. Tiene usted razón. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Eso, eso es un misterio. Venga conmigo. Mire, en esa habitación, por lo visto, se encuentra encerrado el dueño de la casa, don Ricardo Cifuentes, al que de vez en cuando se le oye quejarse. Sí, parece que sí. Y se oyen varias voces a la vez. ¿Quiénes son? Eso ya sí Don que no le puedo. Ricardo, ¿Eh? María la doncella y doña Luisa la ama de llave, Oiga, ¿y usted? la portera. ¡Uy, la portera! ¡Esta está enteradísima! Seguro. Señora. ¿Aquí qué ocurre? ¡Oh, sí, buena! Hoy por sus hijos, señora, hable usted, hable. Hable. En secreto, Sí. le puedo decir que aquí vive don Ricardo Cifuentes. Eso es de lo único que estábamos enterados. Don Ricardo es un muchacho joven de unos 30 años más o menos, huérfano y soltero. Profesión. Ninguna. Uy, la mejor profesión que se conoce. Digo, don Ricardo se ha dedicado a divertirse y a quedar sin ningún céntimo de la fortuna que heredó de sus padres. Y ahora espera que se muera su tío Roberto, que es relojero, para heredarle y casarse con la señorita Valentina. Oiga, y su tío es rico siendo relojero. Ha vendido millones de relojes por todo el mundo. Y le queda cuerda para rato, claro. Se murió el jueves pasado. ¿Cómo? Que se murió el jueves pasado. Hoy debía de verificarse la apertura del testamento y sé de muy buena tinta que el tío Roberto le ha dejado íntegra la fortuna al señorito Ricardo. 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. Pues entonces eso es lo que tiene el buen hombre, que se ha vuelto loco de alegría. Tampoco. ¿Ah, tampoco? Tampoco. Porque yo he visto con mis propios ojitos también que el señorito viene disgustadísimo de casar notario. ¿Los paquetes? ¿Dónde he dejado yo los paquetes? ¿Qué? Siempre, María. ¿Qué me han dejado los paquetes? ¿En la casa? En el aparato. No, te digo que ¿qué ocurre en la casa? Ay, pues que se ha armado el lío, que se ha armado. Entre lo de la herencia y lo de la carta del doctor. Ah, pero ¿se recibió una carta del doctor? Sí. ¡Uy! Yo sin enterarme. ¿La conoce usted? No, lo que yo traigo es certificado, pero vayamos por partes. ¿Qué es eso de la herencia? A ver. Pues con lo de la herencia, por lo visto, es una infamia. Pero vamos a ver, si el tío Roberto ha dejado heredero al señorito Ricardo, ¿no? ¿Conocí a su tío Roberto? ¿Eh? ¡Doña Luisa! Este señor lo sabe todo el detalle. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios mío. Ah, ¿Hable usted? ¿Qué? ¿Hable usted? ¿Qué da de la herencia? ¿De quién me decir usted, señorito Ricardo? un momento porque voy a acabar loco. Vamos a ver, todo eso me lo preguntan ustedes a mí. Pues ¿a quién se lo vamos a preguntar? ¿Oye usted esto, señor Curujero? Sí. ¿Y está usted en la obligación de explicarse? ¿Que yo estoy en la obligación de explicarles? Por supuesto. Yo como he mencionado al tío Roberto. Pero vamos a ver. Si la noticia del tío Roberto nos la ha dado aquí esta señora Juana la portera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que? ¡Ya está bien! Si dentro de 3 minutos justo no nos enteramos nosotros de las cosas que suceden aquí van a suceder cosas de las que se va a enterar todo el mundo. Pero bueno, hombre. Amigo mío. Ni buen hombre, ni amigo mío, ni nada. Que no estoy dispuesto a que me pregunten a mí lo que pasa. Y mucho menos a quedarme sin enterarme. Porque antes de eso mata una. ¡Ay, Dios mío! ¡Avisa un guardia urbano! ¡Corte, María! ¡Quieta ahí, joven! Aquí no sale nadie. Vuelvo hasta su sitio. Me constituyo en tribunal y voy a interrogar. Voy a Yo interrogar. ya he dicho todo lo que sabía. Cállese usted. Páreme usted, que parece que se expresa muy bien.
Pues yo, verdaderamente, no puedo decir mucho. Hasta el jueves pasado, el señorito Ricardo ha venido haciendo su vida corriente, visitar noche tras noche a su tío Roberto, que ha vivido 11 meses asegurando formalmente que se moría al día siguiente. ¿Y de qué ha vivido don Ricardo estos 11 meses? Eso. De milagro, caballero, de milagro. Pero oiga, ¿y esta casa? Pues no paga desde agosto. ¿Es posible? Si lo sabrá Juana, que es la costera, y todos los muebles vendidos. No se han llevado el sillón porque tienen muy suelto. Damos A fe. ver, Vamos, querido, sí. me debe el sueldo de todo el año. Toma, y a mí, y al chofer, y a todos. ¿Y cómo le sirven a ustedes? Pues de muy mala gana, claro. La verdad es que todos esperábamos el día de hoy, porque a las 9 era la lectura del testamento. El señorito Ricardo ha venido de casa del notario, pálido y deprimidísimo. Le pregunté y me contestó: sí, Luisita, me ha dejado de dedo universal, pero lo que este hombre ha hecho conmigo es una infamia, una infamia. Se puso a llorar, le entró un hipo tremendo y empezó a dar sacudidas. Total, que cayó en un ataque de nervios terrible. Bueno, es natural. Pero ¿y las risas? ¡Eso! ¿Por qué se reía al mismo tiempo que se quejaba? Eso es otro asunto, lo del doctor Bremón, un antiguo amigo del señorito. Médico, claro. Pues verdad, usted es médico y no es médico. En esta casa nadie sabe lo que es. Es un famoso y prestigioso doctor porque tiene acabada la cátedra de medicina, pero no es médico porque no es jefe y además porque según él mismo dice, no sabe nada de medicina. Entonces por eso es famoso como médico. Para él, la medicina no es una ciencia, sino un arte. Un arte la medicina, dice. Y la define como el arte de acompañar con palabras griegas al sepulcro. Una eminencia. Además de latín sabe griego. ¡Y qué arte! Para él, las enfermedades Sí. se dividen en dos clases. Las que se curan solas por sí mismas, Sí. de cualquier manera, y las que no se curan nunca de ninguna manera. Las primeras, como se curan solas por ellas mismas, dice que no se necesitan médico. Y las otras, como no se curan nunca de ninguna de las maneras, pues tampoco. Lo que yo decía, un genio. Vamos a ver. ¿Y si el doctor no ejerce la medicina, a qué se dedica el Eso. doctor? Pues nosotras creemos Sí. que se dedica. Antes de decirlo, voy a rezarle una Ave María a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, para que nos libere del pecado. ¿Pero ve usted esto, Crucedo? ¿A qué se dedicará el doctor que hace falta rezar antes de decirlo? Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Pues nosotras creemos que el doctor Bremón se dedica a cosas de brujería. ¡Cosa de brujería! Ave María Purísima. Señor, hace experimentos dados y descubrimientos extraños. No permite entrar a nadie en su gabinete de trabajo. Y por las noches encierra allí dentro horas y horas y dicen que sale humo por debajo de la puerta. ¿Será que fuma como un carretero? Claro. Señor, porque el humo, por lo visto, tiene como un olor a fresco. Azufre. Purísima. El doctor lee el futuro en los astros. Vaya vista de lince que debe de tener. Y se la echan no sé cuántos inventos. Una de las cosas que dicen que ha inventado son unas píldoras para no dormirse en la ópera. ¿En la ópera? ¡Qué cerebro! Para no dormirse en la ópera, escucha usted, Coruja, eso es más grande que lo del seguro de vida. Seguro. Por ello nuestro miedo y nuestra angustia, porque a poco de venir el señorito Ricardo de la notaría, llegó para él una carta del doctor. Se la dejé en su cuarto, pero me olvidé de ella cuando cayó con el ataque de nervios. Como el pobre estaba tan mal, me asusté y mandé esta a que fuera a buscar agua de acá y té. Pero en el momento en que iba a ir, vimos que el señorito, en vez de quejarse, empezaba a reír a carcajadas. Entramos a pedadas, creyendo que se había vuelto loco. Pero no se había vuelto loco. Era que había leído la carta del doctor. Caramba. Parecía otro hombre, le brillaban los ojos, daba vivas al doctor, vivas a España y a Valencia y gritaba: ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿El qué?
Es que no lo sé, pero gritaba ya está. Y enseguida dijo que avisáramos a la señorita Valentina y a doña Hortensia. Aquí, espera. Y que trajeriásemos pasteles y champaña para celebrar. Pero para celebrar el qué. Pues esa es la cosa, que no dijo más. Pero, ¿y la carta? Eso sí, aquí está. ¡Uy! ¿Qué dice la carta? Pues dice, ¡ay, la señorita Con Valentina! pelo no nos enteramos tampoco de la cartita. Luisa. María. Señorita Valentina. Juana. Señorita Valentina. Esta debe ser la señorita Valentina. Vengo como loca. Me parece que me va a dar algo. No se desmaye usted, señorita, que no nos enteramos de la carta del doctor. ¿Se ha recibido una carta del doctor? Mi señorita. A ver, a ver. ¡Borjero! Venga para acá, Borjero. Chofer, no atropelle, hombre. No entiendo nada. ¿Se Permi- bailan las letras? Permite, señorita. Claro. ¡Maldita sea mi estampa! ¿Qué ocurre? Que a pesar de ser cartero, no entiendo la letrita del doctor. Déjeme usted a mí, que he sido boticario. Ah, pues, Siéntese aquí, caballero. con permiso. Es muy amable, señorita. Permiso. A ver, vete. Doctor Bremont y Novaliches, Marqués del Turia. Más abajo, hombre, que ese es el membrete. Ceferino Bremont. Más arriba, hombre, esa es la firma. Qué mala puntería tiene este señor, por Dios. Querido Ricardo. Ahí. Querido Ricardo, ten serenidad para recibir la noticia espeluznante que voy a darte en esta carta. ¡Caray! La noticia es, sencillamente, que he ¡Que ha triunfado. triunfado! Bueno, bien. Mis 15 años, Pues 15 años. ¿Pero qué edad tiene el doctor? mis 15 años de esfuerzo y trabajo. Han resultado. Acabáramos ya de decir yo. Siga, no interrumpa. A las 7:30 de esta tarde iré a verte para que hagamos juntos el sensacional experimento. Avisa a Valentina y a Hortensia, sin decirles nada hoy, pues debemos descubrirles la grandiosa verdad, con toda clase de precauciones, so pena de que caigan enfermas de la impresión. Arrea. Por lo visto, el descubrimiento del doctor tiene que ser... Calle, no comente, siga leyendo. El mundo es tuyo, mío y de ella. Se lo han repartido. Ya podemos reírnos del pasado, del presente y del porvenir. Y tú particularmente puedes reírte del testamento de tu tío Roberto. Hasta luego, un abrazo de Ceferino Bremont. Vaya. ¿Qué habrá podido inventar este hombre para que Ricardo se ría del testamento tan canalla de su tío Roberto? Pero usted, señorita Valentina, ¿conoce el testamento? Claro. ¡Chofer! Vaya usted inmediatamente a cerrar la puerta de la calle, porque si entra alguien a interrumpirnos ahora, es que voy a la cárcel. Sí, Vaya, señor. cierre, corre. Parle usted, hable usted, señorita, cuente, señorita Valentina. ¿Pero y usted quién es? Yo, hasta que me echen del cuerpo de carteros, eso mismo, un cartero. Y hasta que me entere de lo que ocurre en esta casa, un neurasténico. Y yo otro. Otro cartero, supongo. No, otro neurasténico, señorita. El tío ha dejado al señorito Ricardo de dedo universal, ¿no? Sí, Luisa, sí. Pero con la condición infame de que no puede entrar en el bote de los 2 millones de pesetas hasta dentro de 60 años. Pero ¿cómo dentro de 60 años? Sí, que hasta dentro de 60 años Ricardo no ve ni un céntimo de la herencia. Por eso decía el pobrecito que era una infamia. ¿Qué razón tenía para los ataques de nervios? Pero esto, ¿cómo es posible? ¿Es que el tío Roberto ese estaba loco o es que tenía mala baba? No estaba loco, no. Tenía muy mala baba. Era un tacaño y un miserable. Y tenía muy mala opinión de Ricardo por haber denostado la fortuna que le dejaron sus padres. Decía que a los jóvenes, pues vamos, que no se les puede dar dinero, porque no saben apreciarlo. Entonces puso en el testamento la condición de los 60 años con el fin de que cuando cobre haya sentado la cabeza. Y tanto que la habrá sentado, señorita. Como que para esa época la tendré ya echada. Bueno, y la peseta tirada, devaluadísima. Figúrese, ha cumplido ahora a los 32 años, pues cobrará los 2 millones a los 92 años. Eso es, Luisa. Cuando haya que sacarlo a pasear en un carrito. Y existen carritos para entonces. Ricardo de mi vida. Quiero verle, Luisa. Quiero Le verle. digo, señorita, que duerme.
¿Y no sería honesto y decente que la señorita entrara en la escoba del señorito antes de casarse? Eso, ya entraron ustedes después de casarse. Lo mismo para entonces ya no tiene ningún interés en entrar. La veo esperando a la pobre hasta 1970. Ay, debe ser doña Hortensia, que ya estaba preparándose para venir. Pues ya vi. Doña Luisa, usted no sabe todo. Venga, un momento. Esta doña Hortensia que es la novia del doctor. Novia, que más quisiera un doctor. Es prometida. Solo Dios sabe hasta cuándo. Pobre víctima. Pero vamos a ver, es que también le ocurre algún drama. Lo de doña Hortensia, señor Emiliano, es una tragedia. Esta familia tiene más emoción e interés que los 3 mosqueteros juntos. Y D'Artagnan detrás. La señorita Hortensia. Hortensia, querida. ¡Quietos! Calma. Sangre fría, Valentín. Lloras y eso te desahoga. Pero no te preocupes. No hay que dejarse abatir. Yo, a los 15 años, vi fusilar a mi padre allá, en Venezuela. Pues bien, me vi fusilar y no lloré. Me adelanté al grupo y grité: ¡mueran los enemigos de mi padre! Muy bien gritado. Entonces se me acercó el cabecilla que dirigía el piquete y me dijo: toma, muchacha, te lo has ganado, por valiente. ¿Qué te dio? Y me dio un plátano. Bueno, es que en Venezuela son tremendos. Mi pobre padre murió joven. Y mi primera poesía la compuse el día de su muerte. Se titulaba Papá Pancho. Papá Pancho. Eso debe ser alguna fruta de por allí. Como una fruta. ¿Eh? Que mi padre se llamaba Pancho y en Venezuela a los padres se les dice papás. Bueno, y aquí en España también. Sobre todo cuando se les va a pedir dinerito. Ay, todavía recuerdo aquellos versos. Sonaban tan frescos y juveniles. Terminaban diciendo: Papá Pancho, tú que amabas las hamacas y el mate y el sombrero ancho, fuiste a morir entre estacas en un rancho de Caracas, en un rancho. Papá Pancho. ¡Pero qué bonito! Los oídos ya se dejó. Hay que tener enterezas de las desgracias, Valentina. Ay, pero oye, Ricardo, ¿cómo sigue Ricardo? Ricardo está fatal. Yo creo que no sale de esto. ¡Qué tontería! Se pondrá bien y os casaréis. Yo también me casaré con Seferino, porque él lo va a solucionar todo con su nuevo descubrimiento. Con su descubrimiento. ¡Con su descubrimiento! Pero todo, hasta vuestro conflicto, Hortensia. Hasta nuestro conflicto, Valentina. Perdone, señorita Hortensia, permite preguntar a ese pobre cartero que se está jugando el porvenir por las incongruencias que ocurren en esta casa. ¿Cuál es el conflicto de ustedes? Pues nuestro conflicto, Sí. cartero, es que desde que conozco al doctor, no vivo más que para admirarle, para quererle, para venerarle. Y que a pesar de todo y en contra de mi deseo, pues no puedo casarme con él. ¿Quién lo impide? Eso. Pues lo impide el que no estoy ni casada, ni viuda, ni divorciada, ni soltera, ni viuda, ni nada, porque mi marido desapareció en un naufragio y a mí, por lo tanto, no se me ha declarado viuda. Ya comprendo. Y no puede casarse, según la ley, hasta pasados 30 años. Sí, eso es. Tengo ahora 21. 21. He querido decir 33, como suena casi igual. Pues, el caso es que no puedo casarme con él hasta por lo menos los 60 años. Realmente es un drama. Y dice que el invento del doctor también soluciona eso. También, como me dijo en la carta que me envió. La carta decía: la felicidad es nuestra, porque he triunfado. Y agrega: podemos reírnos del pasado, del presente y del porvenir. Mira, Ay, Dios mío. lo mismo le dijo en la carta a Ricardo. ¿Pero qué habrá inventado ese tío? Entiendo muy bien. Angeleta, por Dios. Por aquí lo ponía. La media. A esta hora dijo el doctor que vendría. Pues entonces está al caer, ¿eh? Porque es puntual como un eclipse. ¿Despertamos al señorito? Sí. No, déjenlo descansar hasta que venga el doctor. No, eso, que no lo despierte, que no lo despierte. Porque si lo despierta ahora que me firma aquí el certificado, me tengo que ir de aquí sin saber lo que ha inventado ese genio. Seguro. Voy a freír los pasteles y a preparar el champán. Vale. ¡Uy, no se me va! ¡Uy! Me muero por conocerle.
¡Me muero! Ay, ¡qué emoción! ¡Qué emoción! El doctor Bremón. Esta. Buenas tardes a todos. Bremón. El doctor. El El brujo. brujo. El gran hombre. Ceferino. Licencia. Ha hecho un buen día, ¿Qué dice? ¿verdad? Dice que ha hecho un buen día. ¡Qué talento! Y ayer también hizo un día magnífico, ¿no? En general toda la semana ha sido buena, pero quizá yo el lunes o el martes. Bien dijo usted en uno de sus poemas, Hortensia, aquello de ni de que haga buen tiempo puede uno responder, pues después de unos días de un sol casi destío, de pronto llega el frío, se acumulan las nubes y empieza a llover. Y es que el mundo es un lío, amigo mío, ¿y qué se le va a hacer? Es lo más exacto acerca de el tiempo que he oído decir en poesía, Ay, gracias, Ceferino. mejor que la predicción. El señorito para decir que estaba aquí el doctor Bremón ha dado un salto de la cama y que viene para acá. Dios mío, que ahora se está loco de veras, que viene patinando por el pasillo. ¿Dónde está ese fenómeno? ¿Dónde está Bremón? Bremón, coloso, pirámide. Hola, Catedral empalmada, río puesto en pie. pero hombre, Déjame que te abrace, que te apreture, que te machaque. Tu nombre hay que escribirlo con letras de oro y perlas falsas, que son las más caras. Si es que ante este genio, ay. Otra ¡Ahí vez. va! ¡Ahí va Virón! Señorito, quietos, márchense todos de aquí. ¿cómo que nos marchemos? Sí, déjennos a solas con él, Pero, don Ceferino. pero sin objeciones, váyanse. Ya. Parece que vuelve. Ricardo, Eso, venga, váyanse, que están tardando ya. Venga, con esta, vamos, vamos. Fuera, fuera. y ustedes dos también. ¿Nosotros? Sí, ¿Que me marche yo? claro, y sin perder un momento. No, doctor, ¿verdad? Es que yo traigo un certificado para el señor Cifuentes. Llevo aquí desde por la mañana, le he tomado ya cariño a la casa. Me estoy jugando el porvenir por enterarme del lío de ustedes. ¿Y ahora que lo iba a saber? No lo iba a saber. Nuestro asunto es absolutamente secreto y no puede usted saber. ¿Que no puedo saberlo? No, así que haga el favor de irse. Buenas tardes. ¡Ay! Pero, señor cartero, con postura. ¡Ay, caminar! ¡Ay, ay, señor cartero! ¡Ay, qué desgraciadito que soy! Resignación, ¡Ay, señor cartero. cartero! ¿Qué le va usted a hacer? Ricardo, querido, ¿estás mejor? Sí, ya estoy bien. Estos ataques que me dan son de alegría. Vaya, pues no te alegres más, Ricardo, por Dios, que... Lo que aquí hablemos hoy no debe salir jamás de entre nosotros, porque si se llegara a saber, la humanidad entera se nos echaría encima. ¿La humanidad entera? La humanidad entera y algunos habitantes de Marte. Lo que ha inventado este genio. No van a adivinarlo jamás, van a saberlo por mí mismo. A ver, Cuente. No, sentaos. No sea que os caigáis al suelo al saberlo. Su descubrimiento significa la solución de nuestros problemas. Justamente. Y esa solución es el tiempo. ¿el tiempo? El tiempo. ¿Qué hace falta para que Ricardo entre en posesión de la herencia de su tío Roberto? Que pasen 60 años. Pues se dejan pasar 60 años, Ricardo hereda, ustedes dos se casan y tan contentos. Pero, Ceferino. Pero Bremón, eso no... Es la solución que hace falta para que usted pueda casarse. La ley le autoriza a usted a casarse. Que pasen 30 años de la desaparición de su marido. Pues se dejan pasar 30 años, usted es autorizada y en paz. Eso es. ¡Qué hombre más grande! Es el tiempo. Ay, Valentina, que yo creo que ahora sí que se ha vuelto loco. Locos, dices, amada mía. Bueno, es natural. Eso mismo decían al principio de Franklin y de Copérnico. Y de Newton y de Galileo. Si usted supiera que iba a ser siempre tan joven y apetecible como ahora, ¿tendría inconveniente en guardar 30 años de nada para casarse? Pero eso es una fantasía. Eso es una verdad del tamaño de un obelisco. Si él quiere, usted será joven e inmortal. Y Valentina lo mismo. Y yo también, y todos igual. Sí. Yo no. ¡Luisa! Ven aquí. No es una locura. ¿Olvidáis que Bremón es un sabio? No. Vale. Sí. Hace años que persigue en su laboratorio un algo que diese a los humanos la inmortalidad.
¡Y la he encontrado! Cuente que la emoción me ahoga. Descansa. Verán, hace 15 años que se me ocurrió buscar una sustancia que al ser ingerida impidiese la vejez y la muerte. Senté mi trabajo en un razonamiento sencillo. Yo me decía, la causa de la muerte por vejez es el empobrecimiento, el desgaste, la decadencia de los tejidos humanos. De los tejidos humanos. Ahora bien, cualquier sal tiene condiciones para conservar la materia muerta. Veas el bacalao, la mojama... Luego todo consistía en encontrar una sal que convenientemente tratada conservase los tejidos vivos. Sí, claro. Claro, la sal buscada pues la encontré en las algas marinas, que son sumamente ricas en materias orgánicas. En las algas marinas. Hay que ver en las algas, ¿eh? Mi preparado no es por tanto más que un extracto de alga frigidaris, hecha asimilable a través de procedimientos químicos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tomando eso uno no se muere nunca? ¿Y se es siempre joven? Tomándolo, la resistencia de los tejidos es ilimitada, y el que es joven se mantiene joven, y el que es viejo rejuvenece. Descubierta, tengo ya en el laboratorio gusanos de seda de 8 años de edad, moscas de 10 Por Dios, moscas de 10 años, qué incómodo. y conejos de tanta experiencia que cuando ven un cazador se suben a los árboles. ¡Viva Bremón! ¡Luisa! ¡Luisa! El descubrimiento da vértigo. Hortensia, Y Bremón, una pregunta que me rota. dígame. ¿Y si nos amojamamos, qué pasa? Olvídate de la mojama. Vamos a ser felices y por una eternidad. Es la primera vez que un enamorado puede preguntarse con razón. ¿Me querrás siempre? Ay, y una enamorada puede responder segura de cumplirlo. Siempre. Y por lo que respecta a nosotros, Seferino, podremos decirnos eso muy pronto. Muy pronto, Hortensia, de aquí a 30 años. Llamadlo señor. Sí, hagan el favor de traer un jarro de agua y unos vasos. Y los pasteles y el champán. Sí, señorita. Y cerrar. Sí, señorita. Aquí están las sales. ¡Qué frasquito más salado! Y que de una cosa tan pequeña, qué algo tan grande. Uy, ¿qué será? Permiso. Adelante. Pero hombre, otra vez usted aquí. Ah, sí. Es que venía a traerte un certificado, Ricardo. Ya no, señorita Valentina, ya no. ¿Te conoce? No. Soy como de la casa ya, don Ricardo. Llevo aquí todo el día preocupado por los asuntos de usted. Y en vista de eso, me han formado expediente para echarme del noble cuerpo de carteros de correos y telégrafos de España. Caramba, ¿no sabe usted cuánto lo siento? Más lo siento yo, que me encuentro a mis 50 años sin poder dar de comer a mis hijos. Ay, desventurado. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Ninguno. Por eso digo que me encuentro sin poder dar de comer a mis hijos. Bueno, eso me ha hecho gracia. Pues no se preocupe, a partir de ahora yo le tomo a mi servicio de ordenanza. Uy. Por ahora, pues no tendrá nada que hacer. Uy, pues ya ve usted que bien cumplo. Y de momento dígale al ama de llaves que se dé prisa. A doña Luisa, que Sí. se dé prisa. No. No, que Por ahí. venga despacio. No, a doña Luisa. A doña Luisa, pero que venga, que se dé prisa, doña Luisa, a la Que se dé prisa. Por aquí. Doña Luisa. Madre mía, no morirnos nunca. Y ser siempre jóvenes. Y asistir a los cambios que sufrirá el mundo. Sí, pero más bajo, que no se entere nadie. Si se llegara a divulgar, se nos perseguiría, se nos asediaría, incluso pondría en sitio en esta casa. En esta casa. Todo el mundo querría tomar las sales y acabaríamos siendo unos desdichados. Pues una humanidad inmortal haría de la Tierra un lugar inhabitable. Solo seremos inmortales nosotros cuatro. Eso es, nosotros Y un seguro servidor. ¿Qué? ¿Cómo dice, cartero? Ex cartero. Y digo, patrón, que cuando don Emiliano Menéndez se propone enterarse de una cosa, se entera. Y que si no me dan a mí ustedes una racioncita de esa sal que ha inventado usted, monstruo de la ciencia, catedral empalmada, pues lo cuento. ¡Que lo cuenta! Lo cuento en castellano y en valencià también. Y aprendo el francés para contarlo en 3 lenguas distintas. Porque como ustedes comprenderán,
el poderse tomar una cosa para no morirse nunca y rejuvenecer incluso, no cuento los jueves. Y sería yo el cretino mayor de este reino si no aprovechara la ocasión que la pintan calva, doctor. Así que, ¿qué? ¿Me van a dar esa ración de sal o qué? Sal. Sal, sí, sal, digo, entre. Debe de ser la señorita, la señora Luisa que se ha dado prisa. Doña Luisa. Doña Luisa. Dejadlo todo por ahí. Por favor. Y marchaos inmediatamente. Por favor. Sí, señor. Sí, señor. Sin quedarse a escuchar detrás de la puerta. ¿Qué cotillas son, Ricardo? No lo sabes muy bien. Pobrecillas, ¿eh? Y pensar que las dos acabarán muriéndose, pero qué idiota que es la gente. Así que, ¿qué, doctor? ¿Me va a dar una ración de sal de esta, mi porción, o...? Consiento en dársela, pero a cambio de su silencio. Debe jurar guardar nuestros secretos. Eso, que lo jure, que lo jure, que lo jure. Hombre, vamos a ver. No les puedo asegurar que lo voy a guardar hasta la tumba, porque nosotros no vamos a ver la tumba nada más que en fotografía, ¿no? Digo yo. Pero eso sí, le aseguro que seré sordomudo eternamente, doctor. Esto ya está. Podemos brindar. Uy. Pues el brindis corre a su cargo, Hortensia. Ay, pues nada. A ver, ¿qué tal? Ah, Ay, qué emoción. Por la burla cruel que a la muerte le hacen. Por la inmortalidad, que ya no tiene duda. Por el vivir eterno y dichoso. Brindemos con champán de la viuda. ¡Bravo! ¡Cuidadísimo! Buenísimo, genial, bueno. Y ahora, de un trago, ¿eh? Que no quede nada. Doctor, eche un poquito más de sal que este está soso. Que señor más ansioso. No, por ella. ¡Inmortales! ¡Ahí va! ¡Corujedo! ¡Corujedo! Algo gordo se le debe haber ocurrido. Actuemos con precaución. Venga aquí, señor Corujedo, que ha llegado su momento. Es hora hasta aquí. Aquí el señor Corujedo es agente de seguros de vida. Buenas tardes. De seguros de vida, es un negocio nuevo. Y ahora mismo nos va a asegurar la vida a los 5. Pero con unas pólizas fuertes, muy fuertes. ¿1 millón de pesetas? 1 millón de... No. 5 millones. ¿Qué digo 5 millones? ¿Más? 20 millones de pesetas a cada uno, a beneficio del propio asegurador. 20 millones, por favor, siéntese, caballero. Corujedo, ¿no? Siéntese. Por favor. 20 millones de pesetas. A cada uno. ¿Pero por cuánto tiempo? A cobrar dentro de 75 años. Sí, eso. 75 años, una idea genial. En esas condiciones, las primas de pago serán pequeñísimas. Sí, claro, pequeñísima. ¿Pero usted cuántos años tiene? 40. Muy bien llevados, como ve, pero 40. Pues le advierto que si usted no cumple los 115 años, no podrá usted cobrar la prima de seguro. Toma, claro. Y esta señora a los 110, esta señorita a los 101 y yo a los 105. Y yo a los 125. ¿Y creen ustedes que para entonces seguirán estando por aquí? Uy, yo creo que sí. Tengo una corazonada. Usted no sabe la salud de hierro tan salada con el corazón de hierro que tenemos. Unos esplendida, se lo digo yo. ¿Y si vamos a estar vivos? En fin, son idiotas los 5. Corujedo. Sí. ¿Los apellidos de usted? Doña Hortensia. Hortensia Álvarez de Medina Celi. Ese gallo va retrasado, Carmen. Bueno, te veo ya aquí. Te enfoco, el gallo dichoso. Mierda, no me da la escopeta. Ahora tampoco. ¡Ahí! Se me ha escapado, si es que es normal. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace?
¿Y qué pasa, doctor? Después de pasarme 2 años amaestrando al gallo para que dé las horas cuando la señal del reloj de sol que usted fabricó, resulta que el día que sale nublado y nos falla su reloj, nos falla también el gallo. Y ya estoy harto. Son las 9:30. Uy, las 9:30 ya. Sí. Con su permiso voy a encender fuego. Iba a preparar un gallo, unas papas al gallo, kikiriki, para rechuparse los dedos, pero como no se me ha escapado, pues haré papas a lo pobre. Y es que si uno no hiciera aquí de ama de casa, ni se lavaba la colada, ni se tendía, ni se comía, ni se cenaba, ni se vivía. Bueno, se viviría por eso de que no nos podemos morir nunca, pero por lo que es que nadie tenga ganas de vivir. Y tan verdad es eso que muchas veces he pensado que de todos nosotros, el único capacitado para la inmortalidad eres tú, Emiliano. Pues ya lo ve usted, doctor. Si no ando listo, no me tomo las sales aquel día, ¿se acuerda usted? 60 años hace ya. 60 años ya. Claro, si yo el viernes pasado cumplí los 110 años. Y pensar que todavía no me ha salido la muela del juicio, doctor. En el juicio. A saber los siglos que tarda uno en salirse esa. Por más vueltas que le doy a la coleta y a la cabeza, no acabo de hacerme la idea de cuántos años puede vivir uno no muriéndose nunca, doctor. A ver, se puede vivir eternamente. Lo que pasa es que la eternidad se escapa al cálculo. Ya. Sobre todo a ti. Claro, lo malo es que sabiendo que uno no se va a morir nunca, pues siente terror de no tener dinero suficiente para vivir siempre. Y por eso nos hemos vuelto tan rácanos, tan tacaños. Tan egoísta. Sí, la verdad es que sí, pero da gusto. Yo no comprendo la desesperación de ustedes, porque a mí eso de haber pasado los 100 y notarme a 100, bueno, más joven que cuando era cartero, me pone alegrísimo. Hay que ver la mata de pelo que volvió a crecerme, doctor, ¿eh? Ay, me dan ganas de arrancarme por la alegría, fíjese. ¡Tiriti, tran, tran, tran! ¡Tiriti, tran, 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 tran! Bueno, y hay que ver, haber conservado las mismas botas que llevaba aquella tarde, ¿eh? Las mismas botas ni me había fijado. Sí, las mismas botas, mire usted. Es que se me ocurrió untarlas con la escurridera de agua de sales que quedaron en los vasitos. Y desde entonces, ni media suela. Uy, la primera vez que lo ve usted reírse desde el final de la Guerra Civil Española, doctor. Hombre, no. Acuérdate que me reí 2 veces en el verano del 52. Ah, sí. Cuando perdieron los americanos entrometidos que tiraron hasta bombas en Indochina. Esa sí, la guerra esta del Vietnam. Sí, bueno, es que uno ha conocido tantas guerras ya, doctor. ¿Cuántas guerras habremos conocido nosotros? Contando con las 2 mundiales. La Guerra Fría, que empezó con la crisis de los misiles en Cuba en el 62. Y sin contar las guerras de los Balcanes, 15. Nada más. Contando las guerras calientes de los Balcanes, 99. Eso sí. Bueno, ya está bien. ¿Qué, Carlos? Ya está bien, ¿no? Primero tiros, luego charlas sobre bombas. Ya ni dormir le dejáis a uno. Ni dormir, que no es más que olvidar que se vive y que es lo único que uno puede hacer a gusto. Maldito sea el día en que consentimos lo que consentimos. No le valiera a uno más. Pero Ricardo, ¿a dónde vas? A la orilla del pantano otra vez. A ver si quiere Dios y los mosquitos que sea hoy el día en que coja el paludismo. Y maldita sea, hombre. Buenos días, Valentina. La bella durmiente, buenos días. Hola. ¿No estás más animada? ¿Más animado? ¿Por qué? Tenía que serlo. No sé. El gallo. Porque ha amanecido un día más. Un día más de bostezar, de vegetar, de vernos las caras los unos a los otros. Si fuese un día menos, en fin, es que no tengo ganas de conversación hoy. Y ganas de comer, porque voy a hacer unas papas para rechuparse los dedos, lo pobre, pero buenísimas. ¿Has visto? Está igual que él. Y que todos. Menos tú. Claro. ¿Quién los ha visto y quién los ve a esta pareja, doctor? Parece que los tengo delante el día que se casaron, meses después de tomarnos las sales. Están felices y contentos. Fue un martes de mayo del año 20. Bueno, el chico que llevaba la cola de Valentina se murió luego de fiscal del distrito. Uno así bajito con barba blanca y chaleco gris, ¿se acuerda usted? Sí. Muy apañado. Sí que me acuerdo. Y me acuerdo como si fuera ayer del nacimiento de los hijos de Ricardo. Ah, claro, Elisa y Federico. Sí. Qué mayores estaban ya el día que nos despedimos de ellos para venirnos aquí a la isla. Qué mayores. Es que cuenta. Elisa rondará los 55 Sí. y Federico 4 menos 51. Uy. Y entonces su hija,
La nieta de Ricardo el Valentino. Sí, eso es, claro, claro. Sí. Margarita. Sí. Margarita estará ya por los 18 años. Más. ¿Más? Nació en el 60. Ah. Tendrá 20. 20 años, hay que ver. Hay que ver cómo se pasa. Sí. Sí, en su última carta decía que tenía novia y todo. Y lo curioso, doctor, es que al principio todo fue bien. Todo Claro, iba... al principio, los primeros 30 años, Sí, es verdad. cada cual cumplió su sueño. No. Pero se nos morían todas nuestras amistades de vejez. ¡Uy! Yo he hecho una vez la cuenta y hemos asistido a 3.438 entierros. La que me tengo yo reído. Ay, Emiliano, Eh, no me negarás que es como para deprimir a cualquiera. ya, no, sigue adelante. Uno. Al principio solo estábamos de acuerdo con los viejos. Ya. Y después ni siquiera con ellos. Porque ya eran demasiado jóvenes. Eso sí. Eran de otra generación. Las ciudades se nos hicieron inhabitables. Dígame usted a mí que últimamente para cruzar cualquier calle tenía que coger un taxi. Ah, y menos mal que yo esto de irnos a una isla desierta. ¿Qué nos costó los suyo encontrar una? No que era una isla desierta ni para criar un galápago. Ya. 30 y tantos anuncios en los periódicos diciendo isla desierta para un apuro necesitas. Y menos mal que nos topamos con esta pequeña colonia norteamericana en la que no hay ni fieras ni salvajes. Fieras no hay. Yo le he recorrido de largo a largo y de ancho a ancho y no he visto fieras. Cocodrilos, tigres, leones y eso sí. Pero fieras, lo que se dice fieras, ninguna. ¿Ahora qué? ¿Salvajes? ¿Salvajes? Salvajes, doctor. Anteayer, al dirigirme a los corrales para ver si la avestruz había puesto huevo, que ya sabe usted, que el día que pone la avestruz a huevo, tenemos tortilla pues para todo el mes. Sí, pero los salvajes. Ah, eso, claro. Que junto a la puerta de la empalizada de los corrales, como le digo, descubrí la huella de un pie humano en el suelo. ¿Humano? Sí, un pie humano descalzo, desnudo. Y además era de hombre, pequeñito pero de una mancha. No se correspondía ni a usted, ni a mí, ni a Ricardo. Pero que, como le digo además, iba desnudo, descalzo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un salvaje, bueno, un salvaje o un náufrago naturista. Ya. Ah, no. No. Si fuera un náufrago, se nos hubiera presentado. Eso digo yo. Ahora, cuando nos tiene miedo y nos huye es que es un pobre salvaje. Claro, naturalmente. ¡Calle! ¡Ya! ¡Un momento! ¡Ya está! ¡Esto! ¡Maldita sea mi estampa, hombre! Pero ¿ves esto? 5 años intentando encender el fuego por el procedimiento de frotar 2 palitos. Y cuando lo consigo va el sudor y me la paga. Estos pelos... Menos mal que trajimos cerilla en abundancia. Es que te están fallando todos los métodos de los novizones, Emiliano. Bueno, lo peor que llevo, doctor, lo peor que llevo es la cocina, ¿eh? Lo peor. Hombre, pues para cocinar yo te regalé un libro muy bueno. Sí, claro, un libro de cocina, pues pero para ciudades, no para islas desiertas. Todas las recetas comienzan igual. Todas. Se coge un conejo. Se coge una perdiz. Pero no dice cómo cogerlos, que es la gracia. Emiliano, cazándolos. Sí, claro, cazándolos, claro. Pero hay que saber cazarlos, ¿Y si no tienes balas, qué? 5 años he tardado yo en manejar el boomerang. ¿El boomerang? El boomerang, el arma de Robinson Crusoe. ¿No conoce usted el boomerang? Que se tira de lejos, y era la caza, y vuelve al sitio donde se tiró. No, sin conocerlo lo conozco, Emiliano. Sí. Lo que pasa es que no había visto uno ninguna. ¡Uy, no! Nunca, vamos. Un momento, ahora verá. Ni en los últimos 5 Espere años. que tengo por aquí, ahora verá. Mire, estos me los he hecho yo mismo. 614 llevo perdidos. Pero ahora que manejo ya, lo domino, vamos, ya es que no me falla. ¿Y vuelve al sitio del que se tiró? Que si vuelve, fíjese usted. Venga, fíjese bien, ¿eh? Atento. Mire, por ahí. Ya mismo se ha llegado. Usted no pierda ojo, que ya falta poco. Observe, ¿eh? Parece que tarda, pero enseguida ya. Pues, Emiliano, ¿Qué? yo creo que no vuelve, ¿eh? ¿Cómo? Que no vuelve. Eso es que le tira flojo. Atienda usted esto. Venga. A ver, atento, ¿eh? Voy a pillar un poquito. Pillo carrerilla. Ahí. Ya. ¡Ay! Ahora, este por aquí. Este va por ahí. Viene ya para allá. Por aquí va a venir ya. Están llegando. No tardan ya nada. Ahí. ¿Qué? Pues un boomerangazo, Emiliano. ¿Dónde? De allí. De allí. Uy, entonces es el primero que he tirado. Pues cuando venga el segundo, que lo he lanzado con toda mi alma. Bueno, al que lo pesque, doctor, al que lo pesque lo divide. Doctor. Uy. Doctor. Uy, doctor, ¿está bien?
¡Valentina! ¡Hortensia! ¡Ricardo! No hacen ni caso. Claro, como saben que pase lo que pase, nunca les pasará. Pues le voy a decir que se ha muerto. A ver si así se anima. ¡Ay! 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 ¡Que se ha muerto el doctor! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Hortensia! ¡Ay, Valentina! ¡Ricardo! ¡Que se ha muerto el doctor! ¡Ay! ¡Emiliano! ¿Qué dices, ¡Que se ha Emiliano? muerto el doctor! ¿Pero cómo es que se ha muerto? No está nada más que atontado, pero algo tenía que decirles para que vinieran a echarme una mano. Que no hacen caso. Pues no tiene ninguna gracia la bromita. ¿Muerto? ¿Está muerto? Bueno, no está nada más que atontado. Desmayado y gracias. No te hagas ilusiones. Es que estábamos aquí hablando. Yo he tirado 2 boomerangs para demostrarle que vuelven al sitio donde se lanza. Y el primero le ha dado un fluido tremendo. Ahora, que me advierto ustedes que tengan cuidado, porque el segundo no ha vuelto todavía. Y cuando... Boomerangs. Pues no sé a qué viene tanta indiferencia. Porque no podemos morirnos de viejos. Pero de un trastazo en la nuca, yo creo que si se la riega uno por el ángulo... Pues es verdad. ¡Caray, si fuera posible! Ah, ¡Se habrá muerto! ¿Resulta que podemos morirnos? Mire, mire. ¡Qué alegría! Uy, ya abre los ojos. Desde aquí lo veo. Abre los ojos. ¡Ya abre los ojos! Se ha muerto, no se ha Ay, ¿qué? muerto. ¿Dónde estoy? Nada, doctor. Ya hasta dije dónde estoy. ¡Hasta dime dónde estoy! Un golpecillo de nada, el primer boomerang. El segundo es un error. Sí, gracias. Está lleno de arena. Debía sacudir un poquito. Pero quizás si el golpe hubiera sido más fuerte... ¿Por dónde dice usted que tiene que llegar ese otro boomerang que no ha vuelto aún? ¿El de las 10:15? ¿El de cuánto? Por ahí, justo por ahí. ¿Por aquí? Por ahí. Lo esperaré. Muy bien. A ver si tengo la dicha de que me dé entre los 2 ojos. Porque para nosotros no queda otra solución que el suicidio. El suicidio. El suicidio, El Ricardo. suicidio, hombre. Suicidio. El suicidio, Bremón. Y si no lo he llevado a cabo todavía es porque me contienen mis ideas religiosas. Pero es que no puedo aguantar la vida sin un fin. Ni tú tampoco, ni tú, ni ninguno. Aparte de Emiliano. Y eso es porque es muy bruto. Hombre, vamos a ver. Un poco ateo, gracias a Dios sí, pero bruto. Que si no sería tan desdichado como nosotros. No se acostumbra uno a la afrenta, ni al duro hierro, ni al cruel palo. Por más que el alma se violenta, no se acostumbra uno a lo malo. Eso es verdad. Porque yo soy incapaz de acostumbrarme a tus besos, Hortensia. Pues en otro tiempo me los pedías. Claro, en otro tiempo. Pero es que una eternidad poética es insufrible, que llevas escritos 32 tomos. Bueno, y tiene tiempo por delante para llegar a los 6000. ¿De dónde sacas el papel? Es lo único que me hace olvidar a ratos la amargura a la que nos has precipitado. Gracias a eso, no he caído en la desesperación de Ricardo y Valentina. Desesperación que ellos debían sentir menos que ninguno. Puesto que tienen algo bien digno de interés, ¿no? Sus hijos, su nieta... Cállate, Bremón. Te he dicho 1000 veces que no nos hables de ello. ¿Por qué nos lo recuerdas? Te consta que la vida entre los seres queridos es la base de la felicidad. Y aquí en esta isla resulta insoportable para los que estamos condenados a vivir para siempre y no morir nunca. ¿Cómo te atreves a hablarnos de ellos? Ni cómo te atreves a hablarnos de nada. Se ama la vida porque se sabe que va a concluir. Pero cuando se sabe que no va a concluir, se la odia. ¡Por eso la odiamos! La vida, que es movimiento constante, se ha parado indefinidamente. Y en lugar de correr como un río, se ha estancado como un charco. Somos corazones con freno. Y a fuerza de saber que ellos latirán para siempre, tenemos la impresión de que no laten ya. Y no pudimos resistir la vida civilizada, no. Ni el contacto con unos semejantes, que no tenían con nosotros nada de semejantes. Pensábamos que en una isla desierta nuestra existencia sería más tolerable, y ya ves. ¿Qué hacemos ahora, agotado este último recurso? A ver, ¿Qué hacemos? Claro, tú eres el que tiene que decidirlo. Tú fuiste el culpable que llegáramos a esta situación. Naturalmente. Tú, y solo tú, Seferino. Pero yo no obligué a nadie a tomar las sales. Faltaría más. Solo hubiera faltado eso, pero destruiste en nosotros toda posibilidad de paz. Y de dicha. Y debías haber sospechado dónde podías conducirnos. Porque ahora qué, en esta isla que podemos hacer. ¡Yo me quedo! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Se acabó! Se terminaron las quejas y los gritos. Que aquí no me acogotan al doctor porque a mí no me da la gana. Y porque el doctor no se lo merece. Porque el doctor aquí es una eminencia, es bueno. ¿Un disparo? Ya ha sonado cerca. Sí. ¡Uy, dos disparos! ¿Dos? Por aquí, por aquí. ¿Por dónde? Se oyen voces. Ahí va, son marineros americanos.
de náufrago of Island Stanley. Esa es. Yes. Nos encontramos entonces ante el doctor Severino Bremont y sus compañeros de retiro. Sí, efectivamente, el doctor Bremont soy yo. Es un placer inescrutable para mí conocerle, doctor. Señoritas, Qué tío más fino, ¿eh? caballeros. Mi nombre es Oliver Megan, del Ministerio de Colonias of the United States of America. Como ya sabrán, Island Stanley es una colonia norteamericana. Mi país me envía para decirles que se siente orgulloso y honrado de que ustedes estén en ella. Natural. Pero naturalmente, estoy de pagarles. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué hay? pagar? Ya está, Creo que desamericado. hablo perfectamente el castellano. No obstante, yo traigo un diccionario por aquí por No, los no, francés. si lo hemos entendido. El castellano es maravilloso, pero nos extraña. Y nos estriñe. Les extraña. Sí, sí. Pero, no obstante, en todos los sitios donde uno habita, les pagan el alquiler. Como siempre. Ustedes llevan aquí 6 años. Desde 5 años no pagan eso. ¿Solo? Cierto. 5 años. El precio por alquiler al año Sí. por cabeza es de $6,000. ¡Muy caro! En Carísimo. cambio, vamos a poner un abuso. Consumen ustedes productos naturales, leña, fruta y... Oye, no sabía yo que había joya aquí en Island. No es una polla, es un pollo. Digo, es un gallo ya bien crecidito. Y además vino de España, crecido aquí. En total, el precio, la deuda de ustedes es de $150,000. Y les hacemos un precio de saldo. Un premio de saldo. Un premio Imposible. Carísimo, carísimo. Vamos. Es Un abuso. inasumible totalmente, señor. Vaya, Megan. Nosotros, por razones especiales, tenemos que ver muy bien lo que gastamos, porque nos preocupa el porvenir. Ahí le duele porque es largo el porvenir, ¿verdad, doctor? Es muy largo. Bah, a cambio de vivir uno a gusto, de olvidarse un poco del porvenir, después de todo el día menos pensado se muere uno. ¡Que se va a morir un hombre! Se morirá usted. Este no sabe que a nosotros nos hacen la autopsia y crecemos. Arriba. Mejor que lo ancho. Island Stanley no es caro. No. Solo este hermoso golpe de vista que recibo ustedes de aquí. Vale mal pagado $300. El golpe de vista de aquí no vale ni 2 pesetas. Son dólares. Bueno, no me van a negar ustedes que las playas... Ah, no, perdón, señor Megan, pero las playas son una porquería. Todas llenas de arena. Unas carenas. Asqueroso. Yo no comparto con ustedes su desdén por Island Stanley, pero veo con alegría esta situación. Porque la misión que traigo es doble. ¡Doble! Y después Gente doble. de cobrarles a ustedes el alquiler, las órdenes que traigo son de desalojar Island Stanley. ¿Desalojar la isla? ¿Desalojar la isla? Echarnos de la isla. Justamente a los americanos caballeros nos sobran energy. Y como además de sobrarnos energy, nos sobran también huevos y hombres sin trabajo a los que también les sobran energies. Y muchísimos huevos, de que les empleemos para explotarles y explotar a Island Stanley y todos sus recursos. Por favor, pero ¿cuánto huevo hay? Una conducta enérgica de cojones. Digo de huevos. Pero vamos, ¿cómo van ustedes a explotar esta isla de Stanley que está tan lejos de la nada y que no produce nada de nada? Paludismo. No, ni eso. Aburrimiento. Eso sí. La ha comprado un emprendedor y joven empresario llamado Donald Trump. Quiere hacer de ella un lugar pintoresco, alegando que es la auténtica isla donde naufragó Robinson Crusoe. Construirá la casa en ruinas de Crusoe por aquí y un enorme muro alrededor de todo el perímetro de Island Stanley para impedir que se cuele ningún mexicano indeseable. Además, piensa matar a los primeros turistas que acudan a Island Stanley. Pero qué bestia. Marketing. Marketing se dice también, ¿no? Para excitar la curiosidad universal. Vaya marketing, una idea como para patentar la marketing. Vamos, no me extrañaría nada que el tipo ese, como ha dicho que se llama, llegar a ser presidente de Estados Unidos algún día. Bueno, si ahora tienen ahí, ¿cómo se llama ese? El actor ese tan malo. El Ronaldo Reagan. Ese, al Reagan ese. Ya no, Y por el momento, señoritas, caballeros, yo lo que espero es cobrar el alquiler. Yo he venido a cobrar y cobraré. ¡Oh! ¡Toma ya! Señor Megan, no ha sido nada, está bien, ¿eh? Ha sido un boomerang que hemos lanzado No, antes. es el boomerang de las 10:15. Que ¡Ese era el mío! Venía con retraso, como la Renfe. Sí, ha vuelto inesperadamente y le ha dado, pero está todo bien, tranquilo. Lo que ha ocurrido aquí me lo explicarán ustedes a bordo. Sí, señor Megan. Y el cobro del alquiler, espero recibirlo allí también, ¿eh? Bueno, Sí. Vamos, por favor. bueno, yo usted también lo acompañó. Ahí enseguida venimos. Y mucho cuidado con lo que se hace por aquí. Vamos, señor.
Cuidado. Europa. 200 soldados, sí que son... Van armados y todo, ¿eh? Nos echan seguro, sí que nos echan. Europa otra vez. No nos faltaba más que eso, vamos. ¿Usted ha visto que no podemos ya vivir ni en una isla desierta? ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror, Dios mío! Otra vez a la civilización. Con todo su sufrimiento. Que ni el paludismo, ni el boomerang, ni nada le mata a uno. Ay, pero tenemos que ser fuertes y resistir hasta el fin, Ricardo. ¿Hasta qué fin? Si para nosotros el fin no existe. Ya. Si hubiéramos podido presumir que íbamos a llegar a esto, pero Si lo hubiéramos podido ver, nos queríamos mucho. mucho. Pero nuestra juventud, Valentina, no es más que exterior. Aunque no se envejezca, se envejece. Y ya tenemos tantos años que en nuestras almas no hay deseos ni ilusiones. Bueno, yo hay veces que recobro los ánimos y pienso que igual haciendo un esfuerzo podríamos volver a vernos como antes. ¿Como antes? ¿Como entonces? Con 2 hijos ya mayores, con una nieta que no tardará en casarse y con casi un siglo en nuestras almas. ¿Crees que podemos vernos como antes? Valentina, eres una vieja loca. Ricardo. Huele raro, ¿no? ¡Hay un salvaje en la isla! ¡No os mováis de aquí, por favor! ¿Has visto? Sí, lo he visto, lo he visto. Un salvaje. Era Era un salvaje. salvaje. Total. Ay, Dios mío. He querido morirme del susto porque yo me lo topé así de pronto y entonces él se me acercó. ¿Se te acercó, Hortensia? Se me acercó, pero sin dar muestras de fiereza. No sé, más bien con un gesto seductor. ¿Cómo un gesto seductor? A ver si va a ser un sátiro salvaje. Dios me perdone, Valentina, que no le he visto nada más que un instante, pero que yo juraría que... Yo juraría que esos ojos de loco no me son del todo desconocidos. Ay, Hortensia, por favor, ¿qué cosas tienes, eh? Que ha conocido una tanta gente en 101 años de vida que... Eso es Por aquí, doctor, por aquí está, el nulo este. ¡Tú no con él! ¡Lo han casado! ¡Ya es nuestro! ¡Ya es nuestro! ¡Ay, ay! Coger las barbas que se le van enredando para que ¡Espera, que da un nudo! Ricardo, tranquilo ahí. Nos vamos a ponerlo ahí en este silla. Ten en cuenta que está acostumbrado a la más absoluta Ahí, libertad. ahí. Cuidado, no se nos largue, ¿eh? No. A ver qué hace, a ver qué dice. A ver. ¡Atajú! ¡Agantula! ¡Nicatagual! ¡Aguantajú! Vaya bronca que me está echando. Eso es que no le gusta que le toquen la barba. Lo mismo le pasaba a un amigo mío, catedrático en química. Mira, doctor, mira cómo era cierto del pico. Pequeñito, pero de mancha. Y pensar que lo mismo, lo que está diciendo, que se llama Pepe. ¡Nicatagual! ¿Parlez-vous francais? ¿Oui o no oui? No. Do you speak English? Eso. ¿Yes? No. ¿O yes? No. Sprechen, still, Deutsch. No la escupí usted bien. No, pero tampoco. ¡Parlate italiano! Eso. Nada, expreso. No es francés. Un momento. Hay otra. Ahora, sé otra. A ver. Fabla vosa excelencia, a lengua, de Camões o de Pelé. Nada. Pelé. Ni portugués, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni alemán. A ver si lo que es idiota. No. Mi impresión personal es que, a lo largo de una gran estancia en soledad, debe de haber olvidado su lengua materna, que debe de ser una de las que acaba de escuchar. Debe tratarse de un náufrago arrojado a estas playas hace Dios sabe cuánto tiempo. Por el aspecto es viejísimo. Sí, ¿no? ¿Cuántos años crees tú que puede tener? Uf, cerca del siglo no me extrañaría. ¿vale? Ahí va, de mi quinta casi. La vida al aire libre le ha fortalecido, vaya. No. Sí. No puede ser, no. Sería demasiada casualidad. Ay, Dios mío. Qué idea más horrible me está saltando. Una idea tú, habrá saltado sobre ti. Un momento. He pensado, Seferino. Ay, en mi marido. ¿En tu marido? Sí. Desaparecido en un naufragio hace ahora 60 años. ¿No te acuerdas? Pero vamos, eso es una locura. Pero no puede ser. Un disparate. Pero ¿y si lo fuera? Ay, Dios mío, no quiero Pero vamos, mujer, no es para ponerse así. Déjame
Debo hacer una prueba. Mi conciencia me obliga a ello. Aunque si esto fuera cierto, Seferino, se abriría nuevamente una brecha entre nosotros. Ay, déjame. Pues mira, le sonríe amablemente y le dice a Tajú. Pero si le sonríe amablemente, no es su marido. Y a Tajú también me ha dicho a mí antes, ¿no? Y a mí. A ver, vamos a hacer una prueba. Acércate y pronuncia lentamente su nombre. ¡Eliodoro! ¡Ahí va! ¡Que la has armado, muchacho! ¡La que has armado! ¡Atajú, sí, pero la has armado! ¡La has liado! ¡Parda! ¡La has liado! Es su marido. ¡Uy! ¡Ay! ¡Chacho, Eliodoro! ¡Ay, doctor, que me creo que este muchacho ya no dice ni una tajuma por la linda boca! A ver. A ver, aguante. ¿Qué? Pues, vaya por Dios. Ha muerto. Mira, se ha quedado mirando la eternidad. ¡Muerto! ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Qué suerte! Debe de ser la impresión que se ha llevado al verte tan joven, ¿no? Sí, va a ser eso, seguramente. Pues nos lo vamos a tener que llevar de aquí antes que empiece a oler a muerto. Ricardo, ¿me echas una mano Sí, al pie? porque- Venga, una mano al pie. Venga, tira ahí. Vamos para allá. Vamos por aquí. ¿Por dónde vamos? Por aquí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí. ¿Por aquí? A ver, ¿por acá? Por aquí, por aquí. Por aquí. Vamos, por aquí. ¡Ay! ¡Pobre Atajú! Digo, Eliodoro. Ahora sí que te has ido para siempre. Ojalá yo pudiera acompañarte en tu último viaje. Hortensia. Ceferino. Ay, Celos. Ceferino. ¿celos? Déjame. Cuando no hay rival ninguno, sentimos inoportuno sentir celos, ¿es verdad? Mas cuando hay rivalidad, niños, jóvenes y abuelos, todo el mundo siente celos. Mira que es casualidad. Exacto. Y hermosísimo. ¿Cómo? No sé, la aparición de ese desgraciado y el comprobar que es tu marido me ha perturbado de un modo. Entonces, vamos a tener que agradecerle que no muriera en ese naufragio. ¡Ay, hijo! ¡Qué suerte! ¡Ay, hijo! Toda la suerte del mundo, vaya. Pero bueno, ya está bien. Se acabó, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo que qué suerte? No os habéis amotinado varias veces contra mí, porque sois incapaces de vivir la vida eterna. Sí. Pues lo que yo iba a proponeros es la muerte a plazo fijo. La muerte a plazo fijo. ¡Caramba, doctor, qué proposición! Iba a proponeros el volver a ser jóvenes de veras y serlo cada día más. Y al final, morirnos de niños. ¿Morirnos de niños? ¡Ay, que se me va la cabeza, doctor! ¡Ay, Dios! Ay. Y pensáis que estoy loco, ¿no? Claro, como en 1920. Y sin embargo, ¿Qué guardas ahí? ahora verás. Miedo me das, Ceferino. Bueno, cubitos. ¿Los veis, no? Sí. Pues contienen un alcaloide. El de la frigidaris. Mira, la ¡Mira esa! Como todos los alcaloides, la frigidalina posee un poder extremadamente agresivo y va mucho más allá del poder de las antiguas sales. Esto no solo conserva los tejidos, sino que además los rejuvenece, de tal forma que quien lo tome, cada año que pase tiene un año menos. Y así llegaríamos a la adolescencia, a la niñez y finalmente a la desaparición, a la muerte. Doctor, un momento. ¿Y nos moriríamos con el chupete puesto? Sí, nos moriríamos, pero después de haber vivido unos años maravillosos en plena y verdadera juventud y con el acicate de una muerte segura que nos daría ganas de ansiarlo todo y de aspirar a todo. Y ya no seríamos corazones frenados. No, ahora serían ustedes corazones con marcha atrás. Freno y marcha atrás. 5 corazones con freno y marcha atrás. No. 6. No, ¿qué digo 6? 4. 4 corazones con freno y marcha atrás, porque ustedes harán lo que quieran. Pero yo esta vez no me tomo el menjurje. Que no, porque conviene que alguien permanezca aquí inmortal para que cuide a los demás cuando sean pequeñitos.
Ya verán que les doy a ustedes el biberón. Ceferino, ¿estás seguro de todo esto? Estoy seguro. Lo he probado con los bichos de corral, como hice con las antiguas sales. La vieja gallina ponedora, pues es el pollito blanco de ahora. Ay, con razón no me daba vuelta la gallina tu peso. Entonces, ¿volveríamos a la niñez gradualmente? Lo has entendido. Año por año viviríamos en sentido inverso toda nuestra vida anterior. Pues yo me lo tomo. Bueno, y tú también. Y Hortensia. Me has quitado el mío. Bueno, todos menos nuestro futuro niñero. Venga, Hortensia. Te dejo brindar en verso. Venga. Sí, gracias, amor. No viviremos invierno ni otoño, solo primavera y verano. Y cuando seamos tan solo retoño, pues el biberón nos lo dará Emiliano. ¡Por Emiliano! Hagamos ruido, que la liamos, que nuestros hijos están muy enfadados con nosotros ya. Ricardo, esta vez sí que nos la cargamos. Cuidado. No me he caído. Pepe, Ricardo, que nos persigue el taxista. Hola. Es verdad. Acuérdate que... Aquí no estoy yo. Pepe, amigo. Espéranos aquí un momento, que volvemos enseguida. Vamos. Vale, chicos, pero no tardéis mucho. Que yo hace más de 2 horas que tendría que haber acabado mi turno. Y la parienta se debe estar pensando que me he fugado con el taxi. Ay, Pepe, no pasa nada. Tú aquí. Enseguida volvemos, enseguida. Oye, Ricardo, el chico tan responsable, ¿eh? Igualito que nosotros. Madre mía, qué juergas se han corrido estos. Ay, fíjate lo que son las cosas. Mi abuelo trabajó en esta misma casa durante muchísimos años. Y en 10 años que llevo yo de taxista, es la primera vez que tengo un servicio aquí. Tranquila, Elisa, tranquila. Vamos, mamá, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice, hija mía? ¿Cómo quieres que me tranquilice si nos van a matar a disgusto? ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Hoy es martes, Elisa, martes. Ah, martes. ¿Veis cómo tengo yo razón cuando os digo que los sábados son para mí días de mala suerte? Anda, morena. Hola, buenas. Buenas tardes, señora. Uy, ¿y este señor tan apañado quién es? El taxista, señora. ¿El taxista? ¿Quién ha llamado un taxi? ¿Veis cómo mi intuición me decía que hoy me tenía que poner chaqueta? ¿Nos vamos a ya? No, señora. Si es que a mí no me ha llamado nadie. He venido a traer a unos chicos. No, a traer unas cosillas, unos tintes que le he encargado yo, ¿eh? ¿Verdad? Usted aquí, quietecito, ver, oír y callar. ¿Vale, amigo? Tómese a la señora la tila. ¿Cómo se toma la tila? ¿Bebida, mamá? Para tragar. Dios del alma. ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¿Pero qué he hecho yo con mi vida para merecer a la vejez este castigo? ¿Y el cuadro aquel? Con lo derecho, Emiliano, que ya sabes que no puedo aguantar nada torcido, hombre. Voy, Elisa, voy. El cuadro, por favor, ¿Eh? y ahora te digo. ¿Qué? Encuentro algo raro. ¿Has crecido? Ah, no, es que estaba cansado de mi moreno natural y me he teñido esta mañana en la peluquería. Pareces el rubio de los tecos. Bueno. Este es fácil, ¿eh? Este es fácil. Ah, el difícil fue ayer en el saloncito, en el comedor, que se empeñó en ver derecha una fotografía de la Torre de Pisa. Virgen del Carmen, qué desgracia más grande, qué desgracia. ¿Qué has dicho que es esto? Tila, señora. ¿Para beber? ¿Y mamá para beber? Para tragar. Está hecho un barullo. ¿Qué tanto? Oigan, yo si me pagan, cojo mi taxi y me voy. Vamos, mamá. Tómatela, por favor, venga. Trague. Ahí. Vamos a ver, Florencia. Venga aquí. ¿Qué es lo que ha pasado esta vez? Pues lo de siempre, don Emiliano. Que la señorita Valentina y el señorito Ricardo, pues que no han venido a dormir ¿No? esta noche. Anda. Y en el peor, que volvieron borrachos perdidos y gritando ¡a colocarse y al que yo digo eso y a mí me despiden. Normal. Hombre, volver han vuelto. Perjudicados. Pero han vuelto. Y acompañados de mi marido,
que sigue de compañero suyo de juerga, como es de costumbre también. ¿Y por qué habrán querido colocar al loro? ¿Ya qué loro? Que no, Elisa. Es una expresión de aquel alcalde de Madrid, Tino Galván. ¿Pero el loro? No, que animaba así a la juventud a que se pusieran contentos, pero sin perder el control. ¿El control? ¡Ay, el control! Eso es lo que han perdido, el control. Porque si supierais lo que han hecho... ¿Pero si han hecho alguna otra cosa más? Sí, hija, sí. Dale. Hoy han hecho otra cosa peor. Se han atrevido a más. Hoy se han atrevido a lo más terrible. ¡A lo más terrible! Estos padres nos van a quitar la vida. ¿Padre, señora? Padres, pero que son unos fríos, mujeres. Quiere decir nieto. Que siempre los llama padre, señorita. Ya sabes que está cambiando. Malamente. La señora está muy malamente. Yo que yo no la conozco de nada, pero muy aplomada no parece que esté, ¿no? Y todavía, papá y tu marido son hombres. Y a los hombres se les disculpan muchas cosas. Pero, ¿qué mamá le dé la vida que llevo? Ven, ¿cómo le llamas así tu Valentina madre? Que tiene la hermana mujer aquí. Papá y mamá los ha llamado. Bueno, ya está Ya bien. está bien. Florencia, llévate la taza y anda a tus clases. Eso. Bueno, vale, señorita. Pero que le haya llamado a la señorita Valentina madre, le ha llamado. Como me llamo Florencia. Y usted haga favor de callarse, ¿no? Sí, señora, sí que yo era por ayudar. Pues más que ayudar, incordia. Así que haga favor de cogerse y marcharse ya. Eso es. A ver, yo irme me iría. Lo que pasa es que me han dicho que espere aquí sentado y tienen ustedes aún que pagarme la carrera, que son 2.860. Pero bueno, ya le pagaremos luego. Ya le pagamos de eso, es la más fácil. Sí, eso. Tardará usted mucho. ¿Yo? Es que yo llevo algo de prisa y verá... ¿Cómo? Joven, venga, por aquí, venga. Prisa dice. A esta casa es mejor venir sin prisas. Míreme a mí. Yo entré aquí con estas mismas botas a entregar un certificado hace ya... Ay, eso le hacía mucho a mi abuelo. Y el mío perdió el pelo. Ni le cuento. Y aquí sigo, ya lo ve usted. Es que yo creo que esa excusa no le valdría a mi parienta. Se creería antes que me ha tragado el triángulo de las Bermudas. Si es que no sabe usted cómo se las gasta. Pues no. Ande. Espere mejor en el descansillo. Yo lo acompaño. Por aquí. Venga por aquí, hombre. Ande, tenga paciencia, valor y aquí. Espérese. Olines con él. Creo que necesito un trago. ¡Qué barbaridad! Qué pesadito taxista, No lo he visto. ¿eh? Madre mía, mamá, ten cuidado con lo que hablas. ¿Y quién está delante cuando hablas? ¿Yo? Sí, tú. Has estado descubriendo la verdadera personalidad de los abuelos. Pero, ¿tú oyes, Emiliano? Sí, y es verdad. ¿Que es verdad? Pues que antes del arte de Florencia has estado llamando mamá a Valentina. Y abuelo al tío Ricardo. No, papá le estaba llamando. Papá al tío Ricardo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Tengo que llamarlos? Uy. Tienes que llamarlos ¿De qué? nietos. Claro. Nietos para justificar su juventud y despistar a todo el mundo, a toda la gente. Claro, y a todo el mundo. Cuando vinieron a España y empezaron a rejuvenecerse, los he presentado como mis nietos. Sí. Pero ahora, delante de la doncella y con el señor taxista, los has llamado padres más de una vez. ¿Cómo que son mis padres realmente? Pero ya sabes que tienes que ocultarlo. Y no llevo yo años enteros ocultándolo. Sí, pero tienes que tener más cuidado porque ahora, hace un momento, con la doncella... Déjala, Margarita. Si es que es inútil. Déjalo. ¿Y para qué hemos llamado un taxi? En fin, hija, que descanses. Buenas noches, Emiliano. Voy a acostarme. ¿Acostarte? Pero si son las 4 de la tarde, mamá. ¡Toma! Por eso me extrañaba a mí no tener sueño. Entonces, voy a ver si han traído los periódicos de la noche. Vale, mami. Madre mía. Pobre mamá. Está imposible, ¿eh? Ya lo ves. El peor día lo descubre todo. Y dice Toto Bebón que si supiera la verdad, habrían hasta motines y disturbios. Hombre, claro, calcula. Con el asco que le tiene la humanidad a la muerte, el día que se sepa que nosotros 5, con estas caras, bueno, y con estos pelos, somos más centenarios que el coñac centenario Terriese, ¡oh! Se arma un cisco nacional. ¿Qué digo nacional? Mundial. Que tendría que intervenir Ginebra y todo, vamos. Por eso está así, la pobre mamá. Claro. Se conoce que la pobre señora no ha podido hacerse la idea de envejecer ella y que sus hijos sigan siendo jóvenes. Y yo creo que con los últimos años es que se ha puesto todavía peor. Bueno. Y esto no es nada, Margarita.
Porque ahora la pobre Lisa solo tiene que digerir que son unos jóvenes alocados sus papás. Pero cuando tenga que despedirlos todas las mañanas para que vayan al colegio... Terrible, Emiliano. Bueno, y cuando se encuentre ese día en que tiene que asistir a la primera descomunión de uno y del otro, a la descomunión... Cállate, por Dios. Bueno, y si dentro de 14 o 16 años, si es que vive todavía, se encuentre con que tiene que desbautizarlos y darles polvete de talco en el culete a sus papis, ¿qué? ¿Jesús? A Jesús, María y José le espera un porvenir mental de espanto. Espanto. A todos nos espera un porvenir de espanto, Emiliano. Bueno, a todos. ¿Incluso a mí? A ti. Sí. ¿Y Si eso? resulta cierto lo que sospecho de mi marido. Es que no lo quiero ni pensar. No lo pienses, Margarita. Mira, pero es que esto de que no se separe ni a sol ni a sombra de los abuelos, especialmente de la abuela Valentina, Fernando siempre ha sido muy apasionado. Que no, no irás a sospechar que Fernando ande detrás de Valentina, mujer. Sería demasiado inverosímil. Vamos a ver, ¿un marido enamorado de la abuela de su mujer? Inverosímil. Sí. Inverosímil cuando la abuela representa 18 años y está 10 veces más atractiva que yo. Sí, eso sí que es verdad. Pues muchísimas gracias. ¡Ay, no! Que es un barullo yo también. Pues que es muy malo. Está preciosa. Siéntate, siéntate. A ver si nos enteramos de lo que ha pasado. ¡No lo aguanto! ¡No lo aguanto más! Ahí viene el tío Federico. Él nos contará. Federico, tío. Bueno, No me digas nada. No me digas nada porque tú eres tan culpable como ellos o más. Pues sí. Porque si tú no siguieras en la vida de Francachela por la ruta del bacalao esa, ni le riesen las gracias, mi padre y mi madre no serían así, porque ellos no son malos. Los que los estropean son las malas compañías. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué gritas? ¿A qué vienen esas voces, Federico? esta ya no se acuerda de nada. Pues no. ¿Y Parece... tú me lo preguntas, hermana? Si hasta te has puesto enferma al escuchar la última fechoría de los papás. Siéntate aquí. Siéntate aquí, siéntate aquí. Siéntate aquí, ya te doy ahí. Elisa. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Después de despilfarrar la herencia que les dejó el tío Roberto, y eso, que no la cobraron hasta cumplir los 90 años. Ahora quieren dejarnos a nosotros también en la calle. ¿Dónde están esos dos? Pues creo que están todavía durmiendo. ¿A las 4 de la tarde? A las 4, sí. ¡Buena siesta! ¡Buen ejemplo el que nos dan a los hijos! Por fortuna, uno ya no necesita ejemplo de los padres. Emiliano, haga usted el favor de decirles que se levanten y cuando estén listos, que se presenten. Enseguida, Federico. Aguante usted la copa, por favor. Enseguida vengo. Si no fuera. Tranquilo, hombre, tranquilo. Ah, no. Y en lo de anoche te aseguro que yo no tuve nada que ver, ¿eh? Yo me fui a casa corriendo porque el tío Margarita se puso como una zumba. ¿Sabes? Pero no tengo ni puta gracia dejarlos solos, ¿eh? Antes tenías que haber vuelto. Muy bien, hija. Yo no sé si has intervenido o no. Lo que tengo claro es que por tu culpa está mi padre. Porque en realidad ellos antes no eran así. Pues porque antes estaban más mayores y aplomados, pero ahora han entrado en la edad de divertirse. ¿Eh, hombre? Eso también es cierto, Federico. Piensa que si nuestros padres se divierten, después de todo están en la edad. Justamente. Y por eso tú, que se supone que tenías que tener el juicio que a ellos empieza a faltarle, ¿te crees secundándolos, abandonando de paso a tu mujer? A esta pobre hija, que es una santa. No te preocupes, tío Federico, que este asunto lo pienso resolver por mí misma. Ya hablaremos, Fernando y yo. Yo no tengo nada que hablar. Uy, que no. Qué bueno, Federico, que ahora mismo viene. ¿Cómo los ha encontrado usted? Pues me ha parecido verlos un poquillo preocupados. Ya pueden, ya, con lo que se han atrevido a hacer. ¿El qué? ¿El qué? Sí. Que me han quitado 50.000 pesetas de la caja. ¿Cómo? Eso es lo que han hecho. ¡Dios mío! ¿Quién quieres, pequeños de 20 duros que abultan más? A eso conduce la vida ociosa y en no pensar nada más que en divertirse. Y en conciertos de pop, que si hoy Nacha Pop, que si mañana Radio Futura y luego Arroz Cola. Y venga Ron con cola. Gracias, Emilia. Es whisky, Así. Y luego a Barraca. Que vaya un nombre para un antro de perdición.
con lo bonitas y típicas que son las barracas valencianas. Así se empieza, quitándole al dinero al hijo. Al padre. Al hijo Emiliano, porque me lo han quitado. Ya, digo que empieza por quitarse el dinero al padre. Ah, sí, claro. Eso sería lo normal y lo corriente. Porque cuando son los hijos los que le quitan el dinero al padre, estos meten en Santa Rita a los hijos. Claro. Pero ¿y yo? ¿Cómo meto en Santa Rita a mis padres? Claro, no lo tolerarían los otros padres. ¿Los padres de quién? ¿Eh? Los padres de Santa Rita, los curas. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Ah, claro. Ahí tenía que meterlos. En un reformatorio católico, apostólico y romano. Estás loco, Federico. Nuestros padres en un reformatorio romano. Por el amor de Dios, hasta ahí podíamos llegar. Ya sé que no es posible. Pero tampoco se puede seguir así. Emiliano, ¿usted qué haría en mi lugar con mis padres? Usted que es un hombre de mundo y de años. Por 125 años. Ah, 125 años son. ¿Voy con la copia? ¿Qué haría usted en mi lugar con mi padre? Federico, ¿por qué no obliga a irse voluntario a la mili? ¿No que la quiere? El alma, Jesús. Un poco fuerte. Me parece un poco fuerte, realmente. Ah, no. Bueno, Emiliano, no le veo carácter miliciano a papá. Bueno. La señorita Hortensia, el doctor Bremón. Y el taxista de Sabante. Qué pesadito. Perdonen, si es que... Perdonen, yo no quiero meterme en sus cosas. Si es que a mí sí me pagan la carrera, que son 2.800 pesetas, pues cojo mi taxi y me voy. Pero vamos a ver, ¿qué le he dicho yo? Que aguardar ahí en el descansillo, hombre, no sea tan impaciente. Vamos a ver. Además, ¿no ve usted que tenemos visita, hombre? Ande, espere Ustedes ahí. perdonen. Yo ya espero ahí en el descansillo. Pues eso. Que le estoy cogiendo cariño. Ahí. ¿Qué pasó el chico este? Yo, es como si le conociera de antes. Ay, me encanta que haya venido el doctor. Tengo que pedirle opinión para forrar unos sillones. Querido doctor. Ay, Hortensia. ¡Don Teferino! Hortensia. ¿Cambio de luz? Sí, ¿le gusta? ¿Le gusta? Emiliano. Hoy, mire, me he puesto su color. Hortensia, usted cada día más joven y que conste que no es cortesía. No, claro. En nosotros lo de estar cada día más jóvenes, pues es una realidad. Precisamente el martes pasado fue mi descumpleaños. ¿Cuántos ha descubierto usted? Pues no me acuerdo. ¿Cuántos he descumplido, Cefe, cariño? Pues has descumplido los 25. Y yo lo próximo serán los 30. Ay, qué suerte tienen ustedes con descumplir tantos. Cuando pienso yo que mis pobres padres han descumplido ya los 18 y los 16 y que dentro de poco entrarán en la infancia. Ay, Elisa, hija, desecha esas ideas tan fúnebres. Ya, está siempre igual, por Dios. No saben ustedes cómo me trastorna todo esto, por favor. Claro, pero piensa, pequeña, que esto que a ti te trastorna tanto constituye la felicidad nuestra y sobre todo la de tus padres. Claro. ¿Cómo? ¿Pero que son ustedes felices? Que si somos felices, ¿lo has oído? Uy, que si somos felices. Pero vamos, usted no se da cuenta de lo que es volver a vivir la juventud, ¿eh? Ver que cada uno se levanta por las mañanas lleno de vigor, cada día, ¿eh? Muy vigoroso. Ay. Y ver que el cuerpo se pone cada día más firme. Hasta que llega el día en que una no necesita ya ni sujetador. Ay, qué alegría. Y encontrarse cada vez más jóvenes. Que aquí el doctor, aquí donde lo ven, tenía un final de úlcera y se le curó el jueves pasado, ¿verdad, doctor? ¿Es verdad? Sí, palabra a palabra. Y una muela que tenía picada, Ah, sí. pues nada, ya nada, porque se me despicó ayer. Qué maravilla. Y ver resucitar las ilusiones del amor. E ir olvidando todo lo que se aprendió. ¿Cómo? ¿También olvidan ustedes? Claro. ¿No ves que vivimos para atrás? Pues cada día que pasa sabemos menos. Si yo de mi carrera ya estoy en el 4º año y encantado de llegar al preparatorio porque la felicidad está en la ignorancia, en la juventud, en las pasiones. Sobre todo en las pasiones. ¡Ay, Hortensia! Virgen del amor Que gente, hombre, con hermoso, postura.
Ay, ay, ay. Pero es que hace tanto tiempo que no doy un beso. Ay. Irresistible, viejo ventura mía. Claro. ¡Ay! Que la dicha de nuestro amor también tiene nubes. ¿Nubes? No empieces, Ceferino. ¿Cómo? Se les ve la mar de felices. ¿Qué ocurre? Nada, los celos que no le dejan vivir. ¡Qué simpático! Tiene celos, igual que mi difunto. Antes de morirse y ser difunto, claro. Qué fastidio, ¿eh? No son celos, son realidades. Que coquetea con todo bicho viviente y como está tan joven y tan guapa. Eso sí. Es que me trae de cabeza. ¡Hala! ¡Sí! ¡A lo loco, a lo loco! Bueno, ya paramos, ¿eh? Vamos a lo que vamos. Sí, por lo visto A lo que las hemos- mujeres que gozan de cierta juventud y vejez resultan de un atractivo irresistible. Uy, Fernandito, por ahí tiran con balas. Bueno, ya la han visto. Magnífico. Pero eso, vamos a lo que vamos, que hemos venido para algo, ¿no? En esta semana, veces los seguros que nos hicimos en 1920. ¡Anda! ¡Es Cuando verdad! nos tomamos las sales. ¡Sí! ¡Seremos ricos! ¿Ricos? ¡Uy! ¡Riquísimos! ¿Cuánto les corresponde? 20 millones de pesetas a cada uno. ¡20 millones! ¡De pesetas! ¡A cada uno! ¡Uy! Me ha telefoneado el director de la compañía y le he citado para que venga aquí y estemos todos juntos. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Oye, doctor, pero una cosa. ¿Usted cree que nos pagarán? Porque yo a esta altura ya es que no creo ni en la Santa Compañía ni en la compañía de seguros. Hombre, claro, al principio se negarán a pensar que vivamos y pensarán que somos unos suplantadores. Pero en cuanto demostremos que somos nosotros, no tendrán más remedio que pagar. Menos mal. Menos mal, porque con esto de vivir eternamente siempre se está alcanzando dinero. Pues me alegro por mis padres, doctor, porque teniendo otra vez dinero podrán seguir con su vida tranquilamente sin tocarme a mí nada de la caja. A ver si se pagan un mejor licorcito, ¿eh? Pero bueno, es que le han quitado a usted dinero. Sí, señor, sí. Esa ha sido su última fechoría. Pero qué chaval, qué chico es esto, es quitándole dinero. Pues hablando de los reyes del mambo, digo de Roma, por la puerta asoma. Bueno, van a asomar, porque lo veo por el pasillo. Pues yo me piro que no me quiero quedar para el disgusto. Haces bien, así hablaremos un par de cosas tú y yo. Mira, yo no tengo nada que hablar, ¿eh? Tanto que sí. Adiós, hija. Adiós, mamá. Por Dios, Federico, no les regañes mucho. Piensa que al fin y al cabo son nuestros padres. Claro. Todo esto es superior a mis fuerzas. Ay, Elisa. Pobrecita Elisa. ¿Se puede? Angelito, ¡Adelante! no si puedes. Espera. Uy, unas medias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buena. Pero, ¿este señor quién es? Pepe, un tío majísimo. ¡Es taxista! De taxis. A mí, como que me suena este señor. Sí, señora, si ya nos conocemos. Llevo aquí esperando en el descansillo más de una hora y no hay manera de que ustedes me paguen la carrera, que son 2.800 pesetas. Como ya tienen a los chicos aquí a salvo, pues yo si me pagan, les dejo aquí con sus cosas, que no son pocas. No son pocas, no. Verá, o sea que hace una hora que trajo usted a los chicos. Esto es... Bueno, tenga 3.000 pesetas y me devuelve usted el cambio. Hijo, ¿cómo que el cambio? ¿La propina, hombre? Valentina, ¿Eh? ya sé yo lo que tengo que hacer. Quédese con la vuelta. Muchas gracias. Bueno, ha sido la carrera. Bueno, pues ya les dejo yo a ustedes aquí con sus cosas. Que no son pocas. Chicos, ¡Chao, Pepe! Nos vemos. Adiós, señor taxista. mira que mi abuelo me decía que esta familia era rara. Se quedaba corto. Son raros de cojones. Pepe. ¡Tornese! Pero qué guapa y qué joven estás. A ver, eres a la tú me das una niña, ¿no te digo? La verdad es que Federico, esto verdad. ¿Qué soles de padres tenemos? Sí, muy ricos, muy ricos. Pero estos se van a enterar, porque no se han acostado desde ayer. Y han llegado ahora mismo. Andad con ojo, andad con ojo. Que está que muerde. Ya sabéis que como cambió de dentadura el mes pasado la ha estrenado, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Contentos con vuestras hazañas?
Te aseguro, hijo mío, Sí, que eso lo puedes decirme, papá. Mentira, promesa y que ya no volverá a ocurrir más. Estamos hartos. Estamos ya hartos. Federico, por Dios. ¿Está bien? Y lo que hicisteis ayer ya colma la medida. Habéis derrochado todo lo vuestro y ahora pretendéis acabar con lo nuestro. Habéis llegado a lo más deshonroso, a lo peor que pueden llegar unos padres, a lo más ruin, a Bueno, lo más... hijo, ya está. ¿Eh? Que ya está bien. Que no te voy a consentir que nos hables así, porque nunca te lo consentí yo. Y otra cosa. Si hemos hecho algo malo, que no es más que lo propio de nuestra edad, deber de hijos es disculpar a los padres, no acusarlos. Pero mamá... Nada. Y si hemos distraído una cantidad de la caja, a nadie tenemos que dar cuentas. Eso. Que por algo somos los padres. Y como padres, dueños de todo. Pero papá... Y ya te estás callando. Eso. Mamá... Eso. Aprende un poco de Chichita, que es mucho más dócil que tú. ¡Ay, hija! Claro, Chichita, porque la niña mimada, si hasta tiene una barca. Es lo que me faltaba por oír y a mis años. Y al mes de estrenar dentadura. Más años tenemos nosotros. Se habrá visto a rapiezo semejante. Hombre. Anda, dale un par de azotes, Ricardo, un par de azotes bien dado a tiempo. Bueno, esto ya sí que es lo que me faltaba por oír. Me voy a mi cuarto a pensar. Bueno, ¡A tu cuarto! Pero, ¿Lo has visto? muy bien, muy bien. Válgame Dios. A mí esta situación me está volviendo tarumba y mediano. Bueno, a ti o cualquiera, hija. Tranquila. Luego se extraña de que diga una cosa por otra y de que se tome una la sopa con tenedor. Lo que tardó. Elisa. Chichita, ¿dónde vas? Papá, me voy con Chichín. Bueno, ¿qué te vas con Chichi? ¿Dónde vas? La belleza. Me voy con papá Chichín. Con Chichín, papá. Se va con Chichín. Ya, O ya. sea, Elisa, desde luego los tenéis hechos polvo, ¿eh? Y la verdad es que llevan razón ellos, Valentina, Ricardo. Pero hombre. Emiliano, todos llevamos razón. Lo que pasa es que ellos son viejos y piensan y sienten como viejos. Ya. Pero eso no es razón alguna para sacrificarnos a nosotros en plena juventud feliz. Claro. Que se nos va de las manos, Nos va de las manos. por días. Por horas. Por horas. Por minutos, por segundos. Hay que coger cada segundo y utilizarlo y estrujarlo y salir y disfrutar y reír y disfrutar de la luz que llevamos dentro. Sí, eso claro. sí, la luz. Y en quererse. En quererse está dicho. Tú, Emiliano, tú no puedes comprenderlo. Ya. Para mí morirse es un error. Que viene. ¿Qué viene? Ahora vengo. Viene. Ahora viene. Bueno, ¿qué va a ser un error? Morirse es un acierto estupendo. Emiliano, si se ha sabido aprovechar la vida, morirse es vivir. Sin embargo, si no se ha sabido aprovechar la vida, vivir es morirse. Parece eso una canción de Camilo Sesto. Entonces, ¡viva la vida! ¡Y viva también la muerte! ¡Viva! Pero sobre todo, viva la vida. Viva la vida. ¡Viva! Viva el amor. Y a todos. Ay, Dios mío. ¿Y si no vive? A ver si... ¿Te gusta el coctelito? Está buenísimo. Le Tarda un poco en abrir la puerta, ¿no? Está La tardando. escalera está lejos. Ahora parece que ya. Doctor, Sí, ¿qué hay? este señor que dice que le ha invitado usted aquí a un asunto muy importante. Pues, que pase. ¿Debe ser el director de la compañía de seguros? Sí, que pase. Bueno, ahora vengo. Ahora viene. Tarde, pero viene. Hijo mío, ¿qué servicio habéis pillado? Ya. Bienvenido, Corujedo, ¡Uy! director. Sí, ¡Corujedo! director de la compañía. Momento. ¿No se llamaba Corujedo también el gente aquel que nos firmó los seguros de vida? Ah, pues sí. ¿Es verdad? Oye, a ver si va a ser el mismo, ¿eh? ¿Qué va a serlo? Si hace de estos 75 Claro, años. hombre, claro. Ay, qué tontería. A ver si ha inventado otro como usted las sales. No digas simple. ¿No? Mira, lo que ha podido ocurrir es que el negocio de los seguros le haya ido bien y haya pasado de padres a hijos, de hijos a nietos, y este Corujedo pues sea un familiar de aquel El Corujedo. abuelito era. Seguro, eso será. Eso será. Eso es lo que te Espérese, caballero. Muy amable. ¿Hay de qué? ¡Ahí va! Justo, pariente del otro.
No hay más que verle. La misma cara. Pues basta verle solo. ¡Idéntica, idéntica! Buenas tardes. Y la misma voz. Y hasta dice buenas tardes. Como el otro. ¡Y las mismas narices! No, las narices Emiliano no son las mismas. Que sí, míreselas así de perfil. Las tiene este señor menos puntiagudas. Más tan apinochada y puntiaguda como el otro. Mire usted. Sí, las Súbele un poquito más la cabeza, Emiliano, a ver. Con permiso, señor. Ahí. Así. Bueno, Sí, así, así. Pásasela. Le voy a quitar las gafas. Eso, quítale. El otro no llevaba. ¿Qué? Uy, ¿se las bajo? Sí, Ay, de que nos... Mire, Ay, mire, ¿ve? sí, son las mismas narices. Sí. Las mismas narices. Sin las gafas, pero Y sí. las orejas, las Sí, orejas. todo igual, Los todo. ojos no. Pero ¿puedes saberse a qué narices viene esto? Claro. Perdone, señor Crucero. No sé cómo pedirle que disculpe nuestra actitud, pero es que nos ha sorprendido tanto al verle. Es que dice, comparamos sus narices con las de la gente que en 1920 nos firmó las pólizas de seguro de vida. Y que también se llamaba Corujedo. Corujedo. Elías Corujedo. Eso es, Elías Corujedo. Anda que no consolaba bien ese hombre. Vuelvo yo por aquí la foto. Mire. Ahí va mi madre. Ve, su madre era ¿Cómo va a ser pariente. tu madre? Era un hombre Emiliano. Hombre Emiliano, Emiliano. Que no. Mi abuelo. Eso es. Abuelo. Igualito que el difunto de su abuelico. Era su abuelo, como yo decía. Entonces es verdad. ¿Por qué? ¿El qué? Entonces ustedes son los mismos que firmaron los seguros con mi abuelo. Teferino Bremón, de 112 años. Ese. Y Hortensia Álvarez, de Álvarez 100. de Medinaceli, por favor. Esa. Se vuelve loco. Y Emiliano Menéndez, de 125. Se olvidó, claro. Y Enrique Fuentes. Ricardo también. Ricardo, perdón. El Ricky. Y Valentina Díaz, de 103. ¿Qué se va? ¡Loco, perdón! ¡Corujedo! ¡Ay, ¡Señor ay, ay! Corujedo! ¡Que lo tiro, doctor! ¡Que yo la agarro! Te callarás y no se lo dirás a nadie, ¿eh? Ahora mismo se lo digo a todos para que tomen cartas en el asunto. Infame. ¿Pero qué digo infame? Imbécil. Imbécil y gracias. Eso es lo que tú eres. Por favor. Un imbécil. Margarita, ¿eh? Cualquier otra infidelidad te la habría perdonado, porque te he querido. Y claro, cuando una quiere, pues se perdonan esas cosas. Pero es que hacerme de menos con mi abuela, saber que estás enamorado de mi abuela, Fernando, de mi abuela. A ver quién tiene ese tono tan despectivo de mi abuela. Pues no está estupenda mi abuela. Fernando, A ver, tengo yo la culpa de vivir en una casa donde todos es una tristeza. Y en la que los únicos que son divertidos son los abuelos. Pues por supuesto que me gusta esta abuela. Y mi lástima es no haber conocido a la bisabuela. Porque dicen que Valentina es el vivo retrato. bueno, eso faltaba. Y si me gusta tu abuela en último término, la culpa la tienes tú. ¿Pero yo? Sí, que no tienes ni su dulzura, ni su frescura, ni su frescura. Bueno. Frescura. Esa es la palabra. Frescura. No la ofendas, ¿eh? Ella no tiene la culpa de pasar por mi corazón ni por mi cabeza. Ni siquiera está enterada. Pero va a estarlo muy pronto. Porque ahora mismo se lo voy a contar a la mamá y al tío. Margarita, No me importa el escándalo. No me importa descubrirlo todo. Pero es que yo esto no lo aguanto, ¿eh? Voy a hacer que te tengas que ver las caras con el abuelo. Con el abuelo. Me va a hacer pelearme con el abuelo. Margarita, por favor. Y entonces nos tuvimos que ir de la isla porque iban a construir un muro y todo, y van a matar a los primeros. ¿Te acuerdas que...? Pero señores, sí parece un sueño. Un sueño que es una realidad rotunda, señor Corujedo. 5 realidades. Eso es una por persona. Es maravilloso. Y usted, doctor, es el científico más importante del mundo. Que va, lo fui. Si ahora no es una palabra de nada, estoy hecho un verdota. Pero bueno, señor Corujedo, cobraremos. Porque es que yo, desde pequeño, tengo ya cierta escama financiera. ¿Cobraremos o no? Los casos de ustedes no tienen precedentes. Y lo natural sería la ley. No, hombre, no. Pero tampoco tienen precedentes los descubrimientos del doctor Bremón. ¿Y qué menor premio se merecen que esos 20 millones? ¡Ay! Por favor. De todos modos, a lograr así. La compañía de seguros, la cual dirijo, no hace más que adelantarse al homenaje mundial que de seguro será usted pronto objeto.
No, hombre, no. Nada de eso. Salvo Cisco, por favor. Le pido la más absoluta discreción acerca de todo esto. La gente no puede enterarse de que Pero, esto hombre, sale. ¿cree usted que esto se puede ocultar? Se enterarán mis socios, correrá la noticia por todas partes. ¿Y si nos vamos todos a vivir a una isla de... Al extranjero. Nos vamos al extranjero de incógnito. Vosotros a Groenlandia, que yo soy un friolero. Bueno, Me cambio el nombre. todo esto podría ser una solución. De todo esto hablaremos con más calma. Yo, con el permiso de ustedes, me retiro. Como se podrán imaginar, tengo mucho que debatir con mis socios. Claro, naturalidad. Pues yo la acompaño. Y yo no. Buenas tardes, Ahora mismo. Esto hay que resolverlo ahora mismo. Sí. Nada, mi hijo, que tiene un genio imposible. Bueno, a usted. Su hijo, pero si parece un viejo. No, Es que yo... Claro, las sales. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡El colmo! ¡Esto es el colmo! ¡Papá! ¿Qué? Tío, Federico, por favor, ¿eh? Federico, por la Virgen. ¿Mamá? ¿qué? ¿Qué? ¿Quieres saber lo que pasa? No, no callo. ¿Quieres saber lo que pasa? Sí. Mi sobrino, el marido de tu nieta, está enamorado de ti. ¡Hala! ¿Cómo? ¿De la abuela Valentina? ¿Cómo? A eso han conducido vuestras locuras. Aquí esta santa casa sea Sodoma y Gomorra. ¡Mamá! ¡Déjame de Elisa, pobrecita! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estupidez es esa? No es ninguna estupidez. ¿Qué? Estoy harto de ocultarlo. Estoy enamorado de Valentina. ¡Arrea! Sí, ¿y qué? Fernando. Estoy enamorado de Valentina como un loco. Sí, ¿y qué? ¿A que la arrea de verdad? ¿Cómo que qué? Pues que te parto la cara, digo yo. Tranquilo, hombre, ¿no ves que está borracho? ¡Llevadme de aquí! Pobre hermana. Pobre hermana, vámonos. ¡Padre! Elisa. ¡Padre! Desde luego, el numerito. Vaya el numerito. ¡Padres! ¡Ahí está! No vas a dar el numerito ahora, hombre. ¿Que no me tienes miedo? Fernando. Hay que ver, Fernando. Ya te atreverás con un hombre de 100 y pico años. ¡Ricardo! ¡Quieto! Eso. Tú cállate, mocoso. ¿Cómo soy yo? Te he llamado mocoso porque no tienes más que 30 años. Y yo 101, y para mí eres un mocoso. Pero además, grábate esto en la cabeza, que es que cada año yo tengo uno menos. Así que cuando tú tengas 35, yo tendré 10. Y cuando tú tengas 40, yo tendré... ¿Cuántos tendré yo? Por 2 o 3. Por 3 años ya. Pues eso. Y unos meses. Grábatelo ahí para siempre. Cuando yo tenga 60, tú tendrás a Valentina. Ay, claro, hijo, claro. La abuela es muy joven para ti. Y ella también, pollito. Venga usted aquí a mis brazos, que soy soltero, hombre. Ay, mi pobre. ¡Ay, Valentina! Por favor. Por aquí. Uy, ¿qué le pasa? A ver. Ay, madre mía. ¿Qué pasa? Pero Valentina, pero es que estás. Lo esperaba así. ¿Cuándo? ¿Cómo que lo esperabas? Es que... Mi querido Romeo, tu Julieta va a tener un bebé. ¿Un bebé? Un bebé. Fernando. Un hijo. Juventud redonda. ¡Ay, qué bien! ¡Vuestra felicidad al completo! Pero Valentina... Pero lloras, Valentina. Ay, ¿qué quieres que haga? Hija, ¿por qué no llores? No llores. ¿Pero ¿y quién va a cuidar de él? ¿Quién velará por él? Pues mujer, yo, que soy aquí el niñero vitalicio. A buenas horas me echa el destino al alzar a mis palabras. Cuando yo tenga 15, mi hijo tendrá 2. Cuando tenga 13, tendrá 4. Luego seremos niños los 2. ¿Cómo los querremos? Qué dicha y qué amor habrá en nuestros juegos. Pero él seguirá creciendo y creciendo y creciendo. Y yo. ¡Qué horror! Ay. Carlos. ¿Quién sabe? Hay que confiar en las fuerzas de la vida. ¿Qué? Ahí va mi madre. ¿A que se le ha ocurrido aún otra cosa? No me fastidies de ferido. Vamos a ver. Yo, de mis experiencias, lo único que no veo claro es el final. Llegaremos a ser jóvenes, bueno, jóvenes que ya somos, niños, nos quedará un año, 15 meses,
15 días, después unas horas, pero en la naturaleza no muere nada. Y quién sabe si al final, en el último segundo, no empezamos a cumplir el primero otra vez. ¡Ahí va! Y volverán ustedes a vivir. Me la está oliendo, ¿eh? ¡Oh! Pues yo le esperaré aquí a pie firme junto al hijo de Valentina y de Ricardo, que ya irá a la universidad y jugará al baloncesto, porque habrá crecido tanto. Y yo, bueno, aquí, y le esperaremos a usted que estudie la carrera de medicina otra vez, doctor. ¿No? La de medicina. No, ¿por qué? Y si descubre alguna otra sal, un azúcar o lo que sea. Ay, no, entonces no. Azúcar no. Entonces se dedicará usted al fútbol, como Pelé. Le damos dinerito. Y jugará en el Valencia, de delantero derecho. Ahí está. Yo seré su árbitro. Muy bien, y le pitaremos todos. Mamá, ¿un hermanito? Mamá, ¿un hermanito? Papá está aquí, tranquilo. Pero, hombre. Papá, puto. Bueno, o una hermanita, sí, no lo sabemos. O un hermanito y una hermanita al mismo tiempo. Federico, que se dan caso, se van mellizos. Papá, puto. Puto, no. Bueno, pero una cosa, por favor, no le digáis nada a Elisa, porque está perdida es. Bueno, Ahí va. Pues nada, que ya se lo han dicho. eso ha debido ser Fernando, que se ha ido muy afectado el hombre. Valentina, que se nos ha vuelto loca la niña. Ya. Lo hemos perdido del todo. Pues voy a llamar al manicomio. Mira qué bien. A ver si me sé el número. Mamá. Del manicomio. ¿Qué? ¿Por qué me miráis todos así? No estoy loca. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Hermano? ¿Hermanito? No estoy loca. ¿Me río? Que si vosotros que sois mis padres, tengo que llamaros nietos, que como narices he de llamar al que nazca.